Capítulo 8. La tierra, conoce al cielo. Neville y Harry tuvieron un comienzo un poco complicado. No era que no disfrutaran de su mutua compañía, sino que ninguno tenía mucha experiencia en el delicado arte de hacer amigos. No estaban del todo seguros de qué hacían los amigos juntos ni de cómo se suponía que empezaban las amistades. Harry, sin embargo, al menos había visto cómo era la amistad. La naturalidad con la que las personas que se querían de verdad podían bromear y bromear, cómo se apoyaban mutuamente sin dudarlo. No estaba seguro de si alguna vez tendría algo así, pero pensó que podía intentarlo. Neville, por su parte, aún luchaba por creer que esto fuera real. Cuando su abuela le había dicho que se vistiera apropiadamente para recibir visitas, esperaba que se tratara de un pariente lejano, quizá un colaborador suyo del Wisengamot. Jamás habría imaginado que se trataba de Harry Potter. Y, sin embargo, allí estaba Harry, con la misma incertidumbre que Neville. Neville se aclaró la garganta, buscando algo, lo que fuera, que decir. ¿Te gustan las plantas, Harry? Preguntó sin pensarlo dos veces. Su voz delataba su deseo de encontrar puntos en común con su famoso invitado. Harry dudó. Bueno, solía arrancar malas hierbas del jardín de mi tía, admitió. Así que supongo que sé la diferencia entre una flor y una mala hierba. Se encogió de hombros levemente, con timidez, y sus mejillas se sonrojaron. Neville, aliviado de haber encontrado un tema, se animó al instante. Vamos. Te mostraré algo mejor que un macizo de flores lleno de malas hierbas. Condujo a Harry por las puertas traseras hasta el jardín, y en cuanto salieron, Harry sintió que había entrado en otro mundo. Imponentes muros de piedra rodeaban el espacio, sus superficies casi completamente cubiertas por hiedra y rosales trepadores. Antiguas columnas, algunas desgastadas, otras altísimas, formaban un perímetro suelto alrededor del corazón del jardín, vestigios de una época ya pasada. El sendero empedrado bajo sus pies serpenteaba a través de un intrincado jardín de rocas antes de desembocar en un estanque reflectante de piedra tallada a mano, cuyas aguas, en perfecta calma, reflejaban el cielo. Cipreses italianos enmarcaban el estanque. Sus formas oscuras y esbeltas contrastaban con los racimos de lavanda y romero. El aire olía fresco y terroso, con un toque de dulzura floral y el fresco toque de verdor. Mientras caminaban, Neville señalaba las plantas como si fueran viejas amigas, con una voz cálida y familiar. Harry escuchaba, fascinado por la facilidad con la que Neville hablaba del jardín, como si las plantas no fueran solo cosas que crecían en la tierra, sino compañeras. Presencias constantes y reconfortantes en su vida. Neville sabía el nombre de cada planta y las presentaba como si fueran queridas amigas. Racimos de geranios morados, glicinas y rosales trepadores se extendían sobre los enrejados, con sus flores meciéndose suavemente con la brisa. Hierbas perfumadas rozaban sus piernas al caminar, mezclándose con la fragancia de lirios, claveles y menta. Peonías y tulipanes florecían en pulcros macizos, mientras que las violetas asomaban bajo pequeños árboles frutales y arbustos de bayas. Las mariposas revoloteaban de una flor a otra, atraídas por las flores cuidadosamente cultivadas, diseñadas para atraerlas. Por todas partes, las plantas crecían en cajas de madera, macetas de cerámica, abrevaderos de piedra y jardineras de terracota desgastada, tocando al jardín de una belleza silvestre pero a la vez intencionada. La voz de Neville rebosaba de discreto orgullo al señalar una colección de plantas mágicas. Esa es Gítamo, dijo, señalando un grupo de modestas hojas verdes. Nuestra familia es uno de los principales proveedores de ingredientes para pociones. Harry ladeó la cabeza. Ditandi. Es una hierba curativa que se usa en la mayoría de las pociones curativas, explicó Neville con entusiasmo. Si masticas las hojas, puede curar pequeñas heridas casi al instante. Harry escuchaba con creciente fascinación mientras Neville lo conducía hacia varios invernaderos extensos, cuyos paneles de cristal brillaban a la luz del sol. Dentro, hileras y hileras de plantas se extendían hacia el cielo, con las hojas empañadas por la condensación. No me permiten entrar ahí sin un adulto o un elfo, dijo Neville con tono sombrío, cruzándose de brazos. Harry dudó, sin saber qué pensar. ¿Son peligrosas las plantas o algo así? ¿Y, elfo? Neville sonrió. Bueno, sí. Los elfos domésticos son sirvientes mágicos, y algunas de las plantas que hay ahí son realmente mortales. El grito de una mandrágora puede matarte al instante. Cultivamos lazo del diablo y tentácula venenosa. Ambas pueden atraparte y estrangularte si no prestas atención. Los ojos de Harry se abrieron de par en par, y Neville se rió de su expresión. No te preocupes, añadió, hay muchas plantas útiles que no son peligrosas en absoluto.
como las branquialgas. Neville condujo a Harry a un gran estanque semicircular cerca del fondo del jardín, donde el agua se moteaba con una luz cambiante bajo la copa protectora de un árbol huigentre. Se agachó cerca del borde, arrancando del agua una mata de hierbas marchitas, de un verde negruzco. Te ayuda a respirar bajo el agua, explicó. Harry lo miró con escepticismo. ¿En serio? Neville asintió. Sí. De pequeño me daba miedo el agua, así que mi tío me dio un puñado y luego, dudó, antes de encogerse de hombros. Me tiró al estanque. Las cejas de Harry se alzaron. ¿Qué? Neville rió entre dientes, aunque no le llegó a los ojos. Sí, no sabía qué iba a pasar. Sabía fatal, a gusanos. Luego me crecieron branquias y aletas, y de repente pude nadar como un pez. La verdad es que fue divertido, después de superar el miedo a ahogarme. Y transformarme me dolió un poco al principio. Harry pensó que ser arrojado al agua así era bastante cruel. No dijo nada, pero si hubiera sido él, pensó que se habría asustado. Sin saber qué iba a pasar, sin saber siquiera nadar, sí, eso sonaba horrible. Neville parecía estar tranquilo, así que quizá no fuera tan malo como parecía. Aún así, Harry no pudo evitar pensar que Neville se merecía algo mejor. Harry, que no sabía nadar, quedó fascinado. Le dijo a Neville que le encantaría probar las branquialgas, solo para ver cómo se sentía respirar bajo el agua. Neville asintió pensativo. Quizás podamos hacerlo este verano. Intercambiaron sonrisas tímidas. ¿Acababan de hacer planes juntos? Harry pensó que, ya que Neville había dado el primer paso, al menos debería dar el segundo. ¿Sabes volar? La expresión de Neville se ensombreció y negó con la cabeza. Mi abuela cree que es demasiado peligroso. Dice que no soporta verme correr en uno de esos aparatos endebles. Además, soy un poco torpe, y griega. Bueno, las alturas no son lo mío. Miró a Harry, casi nervioso, como esperando ser juzgado. Harry, que no podía imaginarse tener miedo a las alturas, pero sin duda entendía lo que era tener miedo a las cosas, asintió. ¿Sí? No me gustan los espacios pequeños y cerrados. Los dos dejaron escapar suspiros al unísono. Bueno, estoy un poco nervioso por aprender a nadar, y tú estás un poco nervioso por aprender a volar. Quizás podamos ayudarnos mutuamente. Ofreció Harry en voz baja. ¿Crees que tu abuela te dejaría venir a mí? Parpadeó, conteniéndose. O sea, a casa de Remus. Remus acaba de comprar 2 escobas que, según él, son buenas para principiantes. Dudó un momento y añadió con timidez. Me encanta volar. Neville dudó, asegurándose de que no le temblara la voz. Miró a Harry, casi esperando ver burla o lástima, pero en cambio, solo vio a un chico que de verdad quería ser su amigo. Neville sonrió. Probablemente seré terrible en una escoba. Harry se encogió de hombros. Probablemente ni siquiera pueda flotar ni nadar a lo perrito. Neville se rió entre dientes. De acuerdo. Apuesto a que aprendes a nadar antes que yo a volar. Harry se rió. ¿Cuál es la apuesta? Neville tarareó. Buen punto. ¿Un galeón? Harry asintió. Un galeón será. Se dieron la mano. Harry se recostó sobre los codos, relajándose, cuando algo pequeño y veloz le llamó la atención. ¿Qué demonios? Se incorporó, mirando fijamente una patata arrugada con patas que corría por la hierba y se zambullía en un arbusto. ¿Qué fue eso? Neville dejó escapar un largo suspiro de resignación. Ese era un gnomo de jardín. Mi pesadilla. Para cuando los llamaron a almorzar, algo nuevo había echado raíces bajo las ramas arqueadas de un serval. Una amistad, frágil pero decidida, había empezado a florecer. Neville se sentía más a gusto con las manos hundidas en la tierra. Harry se sentía más libre surcando el cielo. Pero el lugar donde se conocieron, 2 chicos solitarios, marcados por una guerra que ni siquiera recordaban, era dorado y lleno de promesas. Mientras tanto, a Remus le costaba cada vez más mantener su posición frente a Augusta Longbottom. La mujer era fuego y hielo, sin duda una de las criaturas más intimidantes que había conocido. Los dragones que escupían fuego, las acromántulas e incluso el propio Greyback no podían compararse con la viuda Longbottom. Ella lo interrogó sin descanso sobre su tutela del niño que sobrevivió, sometiéndolo a críticas mordaces sobre todo, desde sus pasadas transgresiones hasta su absoluta incompetencia como figura paterna. Remus se mordió la lengua. Podía soportar comentarios mordaces, pero distanciarse de esta matriarca sangre pura en particular no le convenía a Harry. Mientras ella hablaba, su mente se remontó a la primera vez que conoció a Augusta Longbottom, en la estación de tren, años atrás. Ella adoraba a Frank de una forma que no dejaba lugar a dudas.
Él era el centro de su vida, y Frank, a pesar de su silenciosa confianza, nunca le había negado nada. Había sido como un hermano mayor para James, y su vínculo se había fortalecido aún más cuando Frank empezó a salir con Alice. Ella estaba en su mismo año, y para el quinto año de Frank, el tercero de ella, su relación parecía inevitable, impulsada, sin duda, por las horas que pasaban juntos en el campo de Quidditch. Remus aún podía imaginar esos veranos dorados, los merodeadores corriendo salvajemente en la mansión Longbottom junto a Lily y Alice, antes de que la guerra se lo llevara todo. Vidas, amistades, futuros. Seguía visitando a Frank y Alice en San Mungo cuando podía. Era una promesa discreta que les había hecho a sus amigos caídos, y en un mundo diferente, uno donde la guerra no lo hubiera destrozado todo, Neville y Harry habrían crecido como hermanos. Esa historia no contada era la única razón por la que tenía derecho a la época de Augusta Longbottom. Augusta dejó su taza de té con un movimiento preciso y deliberado, clavándole una mirada penetrante. Entiendo lo que dices, Remus, dijo con un suspiro. Pero, sinceramente, ¿qué harás cuando llegue la luna llena? ¿Se lo has dicho siquiera al chico? A Remus se le secó la boca y apretó los puños involuntariamente. Bueno, esa es otra razón por la que quería hablar con usted, Lady Longbottom, admitió, tragándose el orgullo. Esperaba que Harry pudiera quedarse aquí esas noches. Quizás también al día siguiente. Me cansa un poco. La expresión de Augusta permaneció inalterada, pero él sabía que lo entendía. Había formado parte del Consejo de Administración de Hogwarts cuando él era estudiante, una de las pocas que aprobaron su admisión. Es más, había desempeñado un papel fundamental en asegurar las medidas que le permitieron asistir. Fue Augusta quien organizó el trasplante del sauce boxeador de los jardines de Longbottom a los terrenos de Hogwarts, asegurando que la Casa de los Gritos sirviera como lugar seguro para sus transformaciones. Y no, continuó, frotándose la sien, no se lo he dicho. Lo haré. Solo que creo que ya tiene bastante con lo que hacer. Esto puede esperar. Remus soportó un largo momento de escrutinio bajo la mirada penetrante de Augusta. Luego, para su alivio, ella dejó pasar el asunto. Me asombra que nadie se haya dado cuenta de que el niño ya no está con sus parientes, dijo, sacudiendo la cabeza en un gesto de clara desaprobación. Albus tiene mucho que responder. Ante la expresión de sorpresa de Remus, suspiró. Tranquilo, no seré yo quien le diga que es un maldito idiota. A pesar de sí mismo, Remus resopló una risa silenciosa. De acuerdo, dijo Augusta secamente. Puedes traer al niño cuando quieras. Su mirada se desvió hacia las puertas francesas que daban a los jardines, donde Neville había estado hacía un rato. Imaginó que los niños estarían junto al estanque, fuera de la vista, pero con suerte llevándose bien. Frunció ligeramente los labios. Ahora, háblame del joven Lord Potter, dijo, con un tono crítico de nuevo. Parece frágil. Remus no se anduvo con rodeos, compartiendo todo lo que Harry le había contado, junto con sus propias deducciones de que había sufrido abusos. Suspiró. Para ser sincero, no habría interferido, pero me envió una carta, y supe que tenía que rescatar al chico. Volvió a suspirar. Augusta, ¿sabes que Alice fue nombrada madrina de Harry y Lily de Neville? Augusta asintió. Sí. Lo sabía. De repente, su lado fogoso se encendió. Le pedí a Albus la custodia del niño. Suspiró profundamente. Me dijo que Harry estaba más seguro con sus parientes muggles gracias a una protección de sangre que Lily le había puesto. Dijo que si hacía una petición formal por Harry, la memoria y la reputación de Lily quedarían en el lodo. Es inaudito que una bruja nacida de muggles ponga protecciones de sangre. Y escandaloso que una nacida de muggles ponga esas protecciones en hogares muggles. Nuestra sociedad no estaba preparada para aceptar que hubiera tanta magia en su sangre como en la nuestra. Negó con la cabeza. Frank y Alice querían poner protecciones similares aquí. Bajó la voz y añadió. Me negué obstinadamente, creyendo entonces que era magia oscura. Volvió a suspirar. Fui una ingenua. Remus negó con la cabeza. Estabas cumpliendo la ley. No se te puede culpar por eso. Augusta frunció el ceño. Una ley que yo ayudé a crear. Puso los ojos en blanco. No intente hacerme sentir mejor, señor Lupin. Es indecoroso. Remus, sabiamente, guardó silencio, sin saber cómo responder. Finalmente, dijo. Frank le legó ese terreno y esa cabaña, señor Lupin. Sé que se considera un inquilino, pero no debería. Así que, si le pido que deje de enviarme los pagos mensuales del alquiler, ¿lo hará? Remus negó con la cabeza. Sé lo difícil que fue seguir adelante solo después de Frank.
Y que el testamento no entró en vigor porque Frank sigue vivo. Así que no soy dueño de la tierra, y la ley no me permite tenerla. Sonrió con tristeza a Lady Longbottom, quien no insistió en la discusión. El dinero que Remus le daba cada mes se destinaba a la matrícula y los libros de Neville en Hogwarts. La casa Longbottom atravesaba momentos difíciles, a pesar de las apariencias. Augusta había dejado pasar muchas cosas a lo largo de los años. Lo reconocía, pero parecía incapaz de cambiarlo. Quizás este era el empujón que necesitaba. Bueno, entonces quizás un acuerdo. Lady Augusta era una negociadora astuta y aún tenía suficiente autoridad para lograr un buen acuerdo. Remus inclinó la cabeza. Sabes que no podría negarte nada, mi señora. Lo que la hizo sonreír con suficiencia. Soy inmune a sus encantos, señor Lupin, dijo ella, sonriendo. Usted tomará a ambos niños bajo su competente tutela hasta que los envíen a Hogwarts. Continuará con esta tutela durante las vacaciones de verano. Me doy cuenta de que tengo poca energía para los niños pequeños, pero usted parece estar a la altura del reto. Como tutor de Neville, se le compensará con alojamiento y, por supuesto, Harry siempre es bienvenido aquí. Nuestro hogar también debería haber sido suyo si el destino no hubiera intervenido. Remus sonrió a la orgullosa y formidable mujer frente a él. Dicho así, señora, ¿cómo puedo negarme? Señor Lupin. Por favor, llámeme Augusta. Remus se mordió el labio, con expresión casi dolida. Entonces debe llamarme Remus. Rápidamente resolvieron los detalles del empleo de Remus como tutor y asesor privado. Augusta sabía que ella salía ganando. Cuando llamó a su nieto y a Harry a almorzar, y vio el inicio de una verdadera amistad entre los chicos, sobre todo al pedir clases de natación para Harry y de vuelo para Neville, no tuvo valor para negarse a la emocionada petición de ninguno de los dos. Se encogió de hombros y simplemente dijo: tu horario de verano quedará a discreción de tu nuevo tutor. Señaló a Remus, quien sonrió con picardía. Ambos chicos fueron inmediatamente reprendidos para que cerraran la boca. Remus ocultó su sonrisa burlona tras su vaso de jugo de calabaza. No podría haber predicho el giro que tomaría su vida, pero James tuvo la previsión de dejar algo de sí mismo para que Harry lo encontrara, y mientras observaba a Neville y Harry hablar emocionados sobre Hogwarts y se preguntaban en qué casa serían seleccionados, estaba muy contento de que James lo hiciera. Una cosa era segura. Donde iba uno, seguro que iría el otro. Capítulo 9. Vuelo. Hedwig volvió a dar vueltas alrededor de Azkaban, mientras la imponente presencia de la prisión la atraía con una fuerza invisible. El aire de la isla estaba impregnado de la magia oscura de la sala, una energía opresiva que parecía nublar sus sentidos. Ya había estado allí antes, pero esa noche algo se sentía diferente. Al acercarse, un aroma familiar la tentó, solo para desvanecerse como humo en cuanto creyó percibirlo. Voló más lejos, pero el rastro se desvaneció de nuevo, dejándola solo con el mar frío y la silueta irregular de la prisión. La protección actuaba, nublando sus sentidos, haciéndole creer que no podía encontrarlo. Ni rastro de Sirius Black. Regresa con tu amo. La búsqueda es inútil. El pensamiento persistía, no como una voz, sino como un sentimiento, una confusión que se arremolinaba en su mente. Sintió que sus alas flaqueaban, su vuelo se volvía incierto. Quizás fue inútil. Ya lo había intentado tantas veces. El mago se había ido. Pero entonces, un destello de recuerdo. El rostro de Harry, esperanzado y confiado. Su corazón se llenó de lealtad y obligó a sus alas a batir con más fuerza. No podía rendirse. No lo haría. Ignorando la atracción de la protección, retrocedió, decidida a abrirse paso entre la nube de confusión. Su mirada penetrante recorrió la isla una vez más, y allí, solo por un instante, captó un leve rastro de la esencia de Sirius, más profunda ahora, pero inconfundible. Con una última oleada de energía, Hedwig superó la confusión de la protección y encontró a su presa una vez más. Estaba más cerca ahora, y nada, podía detenerla. Hedwig encontró una puerta abierta y pasó rápidamente por las salas. ¿Qué? Un chorro de fuego mágico atravesó la piedra antigua, pero Hedwig fue más rápida que la torpe magia del mago, y estaba segura de que la había perdido. Una vez más, perdió su magia. Fluía y refluía, escapándose cada vez más de su alcance, pero cada vez sentía que la atraía más. Cazaba alimañas y su persistente aroma. Encontró un lugar donde refugiarse. El aire era húmedo, cargado de desesperación, pero la oscuridad nunca la incomodó. Los dementores no se interesaban por ella. Los animales no tenían almas deliciosas. Los gritos lejanos de los prisioneros la consumían, impidiéndole descansar por completo.
Escondió la cabeza bajo un ala, ahogando los gritos de sufrimiento. Entonces, con renovada determinación, se adentró en la prisión hasta encontrarlo. El mago estaba tras una puerta con barrotes de metal, pero Edwig se coló fácilmente, deslizándose hasta la cama donde él se acurrucaba. Extendió la pierna, con la carta dirigida a él allí. Sirius la miró fijamente, con los ojos abiertos, inseguro. Creyó que era una ilusión, temeroso de parpadear por si la hermosa criatura desaparecía. Entonces, sin previo aviso, Edwig le dio un picotazo en la oreja y él gritó. Eso me pareció muy real. Su mirada se desvió hacia la carta. Su nombre, escrito con caligrafía cuidadosa, Sirius Black, y debajo, ubicación desconocida, probablemente muerto, garabateado a lápiz en el anverso. Extendió la mano para cogerla. Le temblaban ligeramente los dedos. Gracias, su voz áspera, extraña por la falta de uso. No tengo golosinas, pero eres hermosa. Tosió con un sonido áspero y seco. Edwig le mordisqueó cariñosamente la barbilla antes de acercarse a un pequeño alféizar. Esperó mientras él desdoblaba la carta, con sus curtidas manos temblorosas. Tuvo que esperar a que saliera el sol. La pequeña grieta en la piedra, demasiado grande para ser considerada ventana, era lo suficientemente grande como para que Edwig pudiera salir. Dejaba entrar el frío y la lluvia, pero ofrecía poco calor ni consuelo. Cuando el sol finalmente se asomó en el horizonte, la tenue luz le brindó suficiente para leer. Las lágrimas brotaron de sus ojos cansados y, mientras leía, cayeron, trazando caminos a lo largo de su desaliñada barba negra. Estimado señor Black, me llamo Harry Potter. Hace un par de días, fui a mi bóveda. Tengo 11 años y estoy a punto de empezar en Hogwarts. Ni siquiera sabía que era mago hasta mi cumpleaños. Hagrid me llevó al callejón Diagon a buscar mis útiles escolares y me explicó muchas cosas, pero fue encontrar el retrato de los merodeadores lo que realmente me motivó. El cuadro es genial, por cierto. Canuto cree que la única razón por la que no me criaste es porque estás muerto. Espero que no estés muerto. El señor Lupin, nos vemos mañana en la biblioteca pública. Si no estás muerto, por favor, responde a mi lechuza. Se llama Edwig. Acabo de enterarme de que eres mi padrino y me encantaría conocerte. Harry Potter. Canuto. Más te vale estar muerto. Es la única explicación para no cuidar de Harry y dejarlo con los muggles. Muerto. ¿Entiendes? Con amor, Canuto. Almohadillas. Espero que no estés muerto, pero más te vale tener una buena explicación. La situación de Harry es casi tan mala como la tuya. Ven a rescatar a mi hijo. Por favor, no estés muerto. Te amo, Bronx. Canuto. Espero que no estés muerto. Sería una gran decepción. Por favor, contáctanos lo antes posible. Distraído. La carta lo hizo reír. No la risa desquiciada y demencial que se habían acostumbrado a oír de sus labios resecos, sino una de genuina diversión. Por primera vez en siglos, algo se agitó en su interior. Pero no tenía pluma para responder. Sintió que la desesperación intentaba apoderarse de él. Edwig revoloteó hasta su regazo, observándolo con preocupación. Le mordisqueó el dedo con tanta fuerza que le hizo sangrar. ¡Ay! Siseó Sirius, observando cómo la sangre se le formaba en la punta del dedo. Su mirada se posó en el pergamino y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. ¡Qué listo! Le dio la vuelta al pergamino y, con cuidado, comenzó a escribir su respuesta con su propia sangre. Lo estás haciendo muy bien, Neville. Neville no sentía que lo estuviera haciendo muy bien, pero su agarre mortal en la escoba se estaba aflojando lentamente mientras Harry flotaba justo a su lado. Ahora todo lo que tienes que hacer es abrir los ojos. Neville negó con la cabeza, tragando saliva con dificultad. No lo sé, Harry. Vamos, Nev. La vista es increíble. Solo un vistazo. Por favor. Respirando hondo, Neville abrió lentamente los ojos. Las copas de los árboles del bosque se extendían bajo él, y el claro del prado era diminuto, apenas un sello postal en la distancia. Vaya, realmente estamos muy arriba, dijo Neville, dándole a Harry una sonrisa temblorosa. Ese es el propósito de volar, Nev. Está bien, sígueme. Iré despacio. Harry inició un círculo lento en el aire, y Neville lo siguió con cautela. Pero mientras volaban, Harry cambió suavemente a un 8 lento, y luego añadió algunos ascensos y descensos. Antes de que Neville se diera cuenta, ya estaba cogiendo velocidad, persiguiendo a Harry mientras lo provocaba para que lo siguiera. Con cada giro, la confianza de Neville crecía, y pronto estuvo lo suficientemente cerca como para alcanzar a Harry. Ahora le tocaba liderar.
Los dos fueron improvisando sobre la marcha, y antes de que Neville se diera cuenta, llevaba más de una hora volando sin pensar en caerse. Cuando por fin aterrizó, se desplomó en la hierba, riendo y mirando al cielo con una sonrisa. Harry se dejó caer a su lado, jadeando pero sonriendo. Bueno, creo que salió bien, dijo Harry riéndose. Remus, que había estado observando desde cerca, aplaudió y vitoreó. Impresionante, Neville. Nadie diría que tienes miedo a las alturas. Neville sonrió y asintió. Bueno, ya no me da miedo ir en escoba. Suspiró, incorporándose. ¿Quieres ir otra vez? Antes de que Harry pudiera responder, el sonido de unas alas lo interrumpió. Hedwig irrumpió entre los árboles y aterrizó en el hombro de Harry, con la cabeza gacha por el cansancio. Sin embargo, con su orgullo habitual, extendió la pierna para que Harry tomara el pergamino atado. Hedwig. Te he echado de menos. Exclamó Harry, examinándola rápidamente de arriba a abajo. No parecía herida, pero sí cansada del viaje. Harry desató la carta, reconociéndola como la que había enviado. Pero en el reverso había un garabato apresurado, escrito torpemente con lo que parecía tinta marrón. Soy inocente. Pettigrew era el guardián del secreto. Nos cambiamos. Harry está en peligro. Pettigrew está vivo. No tuvo juicio. Necesito ayuda. Remus, que había estado observando en silencio, se quedó paralizado al ver la carta. Esperaba que Hedwig regresara sin nada, pero lo que vio ahora fue una respuesta de Sirius Black. Debería haber sido imposible para un búho llegar hasta Azkaban. Sin decir palabra, Harry le entregó la carta a Remus. Tienes que ver esto, Remus. Remus tomó el pergamino y leyó las palabras lentamente. Su rostro palideció y, antes de que Harry pudiera reaccionar, se desmayó. Lunático. Gritó Harry, con el pánico creciendo en su pecho. Capítulo 10. Pruebas y tribulaciones. Alastor Moody insistió en que estaba retirado del ministerio, pero el ministerio no estaba cansado de él, así que hasta que lo estuvieron fue a trabajar todos los días solo para asegurarse de que realmente estuvieran hartos y cansados de él. Era una broma recurrente en el departamento que Moody nunca podría irse realmente porque la comunidad mágica creía que él era el único Auror, o al menos su nombre era el único que todos conocían y por eso casi todas las quejas, consejos y pistas llegaban dirigidas al malhumorado mago, lo que daba lugar a la necesidad de una redirección por lechuza. Toda correspondencia dirigida a él debía pasar por varias etapas de control de seguridad. Primero, se revisaba para detectar maleficios, maldiciones y encantamientos. Luego, se sometía a una rigurosa comprobación de autenticidad. Finalmente, se determinaba si Moody debía encargarse personalmente de la respuesta o si alguien más discreto podía encargarse de ella. Hedwig no lo soportó. Nadie le entregó las cartas. Nadie las interceptó. Sabía que la estaban desviando del mago al que iba dirigida. La pobre bruja que intentó quitársela recibió un doloroso mordisco. Esquivó los intentos de captura de las brujas y salió volando por la puerta cuando otro mago llegó a investigar el espantoso alboroto que provenía de la sala de correo. «Detén ese búho». Hedwig se precipitó a través de un largo pasillo dejando un rastro de destrucción, mientras un mago se agachaba hacia otro intentando evitar la amenaza alada, lo que resultó en una divertida bomba de papel. El Buonival viró a la izquierda hacia una gran sala y allí estaba, sentado en un escritorio con una petaca en la mano y su pata de palo apoyada en el escritorio. El ojo mecánico del viejo mago giró en dirección al búho y observó cómo un grupo de oficinistas intentaba, sin éxito, atraparlo. Sus labios se curvaron en una horrible imitación de sonrisa. Eso sí que es un búho con una misión. Dirigió esa horrible sonrisa a la mujer rubia sentada frente a él. Amelia Bone se agachó para evitar la dramática entrada de Hedwig y el pájaro aterrizó con gloriosa gracia sobre la pierna de madera de ojo loco Moody. Moody echó un vistazo rápido a la carta y se la arrebató a la lechuza. Vaya, qué persistente eres. Rompió el sello del pergamino justo cuando la bruja de la oficina llegaba con aspecto agobiado y avergonzado. Lo siento mucho, señor. Salió de la sala de correo. Miró con furia a la hermosa lechuza. Hedwig ululó y saltó del alcance de la mujer cuando intentó agarrarla. Déjala en paz, gruñó Moody mientras la jefa del GMLE resoplaba tras su taza de café, algo divertida por la situación. Maldición. Gruñó Moody al terminar de leer la carta y bajar la pierna del escritorio. Vamos, Bones. Tenemos que ir a Azkaban. Trae un poco de Veritaserum. Parece que tenemos a un prisionero al que olvidamos interrogar. Amelia rara vez se sorprendía, pero luego gruñía. ¿Estás loco, Agistor? Que lleven al prisionero a las celdas del ministerio. No pienso poner un pie en ese lugar de mala muerte.
Allister parpadeó y sonrió. ¿Ves? Por eso te pagan esos grandes galeones. Se giró hacia la bruja de la oficina que se marchaba y le dijo que transportara a Sirius Black al ministerio lo antes posible. Ella no estaba a cargo de eso, así que tuvo que buscar a alguien que sí lo estuviera. ¿De qué se trata?, preguntó Amelia. Modi le entregó la carta. Era de un mago llamado Remus Lupin. Recordó haberlo conocido hacía mucho tiempo. Ni siquiera recordaba para qué ocasión era. Pensó que tenía algo que ver con James Potter. Quizás fue durante su iniciación como Auror. Tuvo que leer la carta varias veces para que la gravedad de la situación se hiciera evidente. ¿Nunca tuvo un juicio? Es un mago sangre pura. ¿Cómo es posible? Cerró los ojos y se apretó el puente de la nariz. Mejor rezamos a Merlín para que sea culpable. Modi se levantó, se dirigió a un gran archivador y abrió uno de los cajones. Black, archivo Sirius, dijo, y un grueso archivo se deslizó al frente del desgastado y maltratado archivador. Lo sacó, lo colocó sobre su escritorio y lo abrió. Una foto de Sirius con su biografía estaba en la portada. Empezó a buscar pruebas de un juicio. Incluso si se declara culpable, habría un juicio para determinar su sentencia. Su voz era un gruñido gutural. Era uno de los agentes que lo arrestaron y Sirius era su aprendiz, su responsabilidad. ¿De verdad no había tenido un juicio? No. No, no, no. Modi suspiró y le entregó el expediente a Amelia. El chico no tuvo juicio. Lo enviaron a Azkaban el mismo día que lo arrestaron y se olvidaron de él. Crouch y Scrimgeour fueron los interrogadores, suspiró. Y Bagnold firmó la orden. Modi tomó un pergamino y una pluma, rápidamente escribió una nota y con un movimiento de su varita se convirtió en un avión de papel y voló alrededor de su cabeza por un momento y luego salió disparado de la oficina en dirección a su destino previsto. Barty Crouch estaba a punto de tener un día horrible. Remus gritaba. Nunca gritaba, lo cual demostraba lo furioso que estaba. El objeto de su ira estaba sentado frente a él, y no parecía lo suficientemente culpable. ¿Cómo no supiste que no tuvo un juicio, Albus? Era tu trabajo saberlo. Albus Dumbledore suspiró y miró al hombre que caminaba frente a él. Su enfado estaba perfectamente justificado. Albus no sabía qué decir. ¿Qué podía decir? Remus tenía razón. Había fracasado estrepitosamente. No dudaba de que Sirius Black resultaría culpable, pero ningún mago podía ser sentenciado a Azkaban sin juicio. Que el mago fuera sangre pura y el jefe de una de las familias mágicas más poderosas de Gran Bretaña agravaba los fracasos. ¿Cómo era posible que se pasara por alto un juicio? Sabía que el mundo mágico se había sumido en el caos, pero eso no era excusa. Remus, te lo aseguro. No tenía ni idea de que a Sirius se le negara un juicio, como es su derecho. Estoy tan sorprendido como tú. Remus se enfureció y se dejó caer en una silla. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, supongo que depende de varias cosas. Supongo que Sirius conseguirá el juicio que le negaron y luego cumplirá el resto de la sentencia que le dicten. Dumbledore se encogió de hombros. Si consigue un buen abogado, podría argumentar que debería ser liberado porque fue detenido ilegalmente. Remus suspiró. ¿Y si Sirius es inocente? Dumbledore negó con la cabeza. Yo mismo fundí el Fidelius, convirtiendo a Sirius en el guardián secreto. La única forma en que Voldemort habría sabido dónde se escondían los Potter era si Sirius se lo hubiera dicho. Remus asintió, pues ya había oído todo esto, pero ahora albergaba terribles dudas. La declaración de Sirius de que había cambiado de guardián secreto y de que Pettigrew estaba vivo lo atormentaba. ¿Me avisarás cuándo será el juicio? Dumbledore asintió. Por supuesto, Remus. Ni siquiera me juzgaron, cornamenta. Así que aún no puedes decir que soy culpable. Te juro que no podría traicionarte a ti ni a Lily. Ni a Harry. Tampoco mataría a Colagusano, y si estuviera aquí ahora mismo te lo diría. Pero no es James. ¿Por qué no nos dio sus recuerdos? ¿No te parece sospechoso? Harry observaba la escena entre su padre y su mejor amigo. Monty intentaba mantener la compostura, pero no servía de mucho. Su padre no dejaba de balbucear, gritar e intentar estrangular a su padrino. Harry intentaba intervenir, pero ninguna de las personas del cuadro le prestaba atención en ese momento. Estoy de acuerdo con Canuto. No estamos seguros de todos los hechos. Deberíamos averiguar más. Trae a Remus y que nos lo cuente todo. No creo ni por un segundo que Canuto te traicione, James, así que, por favor, deja de intentar matarlo, suplicó lunático al retrato de su padre. Sí, deja de intentar matarme, gimió Sirius y luego se giró para mirar a Harry.
Tienes que creerme, chaval. Nunca haría nada que te hiciera daño, ni a ti, ni a tu padre, ni a tu madre. Habría muerto antes que tocarme un pelo. James lo derribó y empezaron a rodar por el suelo. Harry negó con la cabeza y, por primera vez en su vida, cubrió el retrato con una manta. El silencio instantáneo fue una bendición. Capítulo 11. Bajo las capas de tierra. Sirius Black no sabía cuánto tiempo había pasado desde que Edward se fue con su respuesta. Le impactó la ironía de haber escrito "soy inocente" con su propia sangre. Él era mágico. Su sangre era mágica. Escribir esas palabras con su propia sangre debería despertarlos, como mínimo. Un mago culpable no podría hacer eso. Era prácticamente un juramento mágico. Dumbledore lo sabría. Pero no estaba seguro de si Remus lo sabría. La única razón por la que lo sabía era porque, a la tierna edad de 8 años, su abuelo le hizo usar una pluma de sangre mientras lo nombraba su heredero. Entonces le explicaron lo valiosa que era la sangre de un mago. Que la mayoría de los contratos se firmaban con sangre. Sirius se golpeó la cabeza contra la piedra. Tenía demasiado tiempo para pensar en estas cosas. Demasiado tiempo. Miró hacia la grieta que simulaba ser una ventana, viendo cómo el sol iluminaba lentamente su celda. Era a la vez el mejor y el peor momento del día para él. Disfrutar de la escasa luz del sol durante unos instantes siempre le traía consigo sentimientos de pérdida y angustia. El calor en su piel era solo una provocación. Una broma humillante. 3 días, pensó. Tal vez hayan pasado 3 días. Podía sentir a los dementores acercándose y se dirigió rápidamente a la esquina. Preparando su mente lo mejor que pudo. Recuerda, eres inocente. No los mataste. No hiciste eso. Él lo hizo. Recuerda que fue la rata. La rata lo hizo. La rata. La rata lo hizo. El cántico ocupaba el espacio. La venganza y el odio eran alimento poco atractivo para los dementores. Recuerdos amargos. Los dementores se alejaban rápidamente. Si se quedaban, se transformaría en Canuto y no lo sentirían en absoluto. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, una luz brillante llenó el pasillo y Sirius se vio obligado a apartar la mirada, cegándolo y dejándolo parpadeando. ¿Un Patronus? Vio lo que parecía un gran Patronus felino ahuyentar a los dementores. Sirius supo que se acercaba un guardia, pero ninguno que hubiera visto tenía un Patronus tan fuerte, y el lince también era nuevo. Un hombre alto, de piel oscura y calvo, vestido con una distintiva túnica de temática africana, y otro hombre un poco más bajo, con un traje mugle que le quedaba mal, se materializaron frente a su jaula. Sirius se quedó temblando mientras el mago de piel oscura hablaba. Sirius Black, te transportan al Ministerio de Magia para ser juzgado por el asesinato de Peter Pettigrew y 13 mugles. Por favor, date la vuelta y pon las manos a la espalda. Sirius parpadeó con incredulidad. ¿Me van a hacer una prueba? Preguntó con voz destrozada. Tuvo que preguntar varias veces antes de que le entendieran. ¿Es Kingsley, verdad? Preguntó Sirius recordando lo de la academia. El hombre alto y negro asintió. Sí. Me sorprende que lo recuerdes. Fue hace mucho tiempo. Ahora, por favor, date la vuelta, señor Black. Sirius obedeció y el auror le puso los grilletes en las muñecas mientras su compañero le encadenaba las piernas. Oh, recuerdo muchas cosas. Recuerdo que eras terrible con el sigilo, pero con las brujas encantadoras, vaya, sacaste una estrella en todos los exámenes. Sirius rió con ganas. Kingsley suspiró. Vamos, Black, tengo órdenes de llevarte a San Mungo y limpiarte para el juicio. Ninguno de los aurores parecía querer tocar a Sirius, seguros de ver pulgas de verdad arrastrándose por su pelo y barba enmarañados. ¡No! Gruñó Sirius con rudeza. Quiero que vean lo que me hicieron. Quiero que lo vean. No permitiré que lo encubras. Soy un mago inocente al que trataste peor que a un animal, siseó Sirius. Kingsley tuvo la decencia de parecer avergonzado. Porque Azkaban era el infierno en la tierra, si Sirius era inocente, lo que le habían hecho era despreciable. Incluso si era culpable, era despreciable. Todos merecían un juicio justo. Kingsley observó la apariencia de Sirius y suspiró. Aún así, te llevaré a San Mungo para que te revisen. Tu condición necesita ser documentada si planeas demandar. Sirius asintió y permitió que los aurores lo escoltaran al hospital mágico. Kingsley defendió su derecho a permanecer en el estado en que se encontraba hasta después del juicio. Si bien Sirius no rechazó las pociones nutritivas, la sequía calmante ni las pociones para dormir sin sueños que le recetaron, a nadie se le permitió lanzarle un hechizo de limpieza. La documentación del diagnóstico era vergonzosamente larga.
Detallaba la desnutrición y todos los problemas que padecía a causa de ella. Tenía artritis severa y una infección pulmonar. Su vista estaba comprometida, al igual que sus riñones y su hígado. Su salud mental se había visto gravemente afectada. La exposición prolongada a los dementores tenía un efecto irreversible y provocaba paranoia, delirios, depresión, ansiedad y ataques incontrolables de ira y emoción. El pronóstico sin intervención era malo. Con intervención, el pronóstico era malo, pero mejor que sin ella. El sanador que leyó la larga lista de dolencias también mencionó las antiguas heridas que había recibido como Auror. La cadera reconstruida, los numerosos maleficios y maldiciones que le habían infligido y que le habían dejado marcas por todo el cuerpo. Eran evidencia documentada de cuánto se había sacrificado por su comunidad. No se arrepentía de ninguna de esas cicatrices. Lamentaba haberlas recibido por una comunidad indigna de ellas. Una vez que los sanadores terminaron de pincharlo y suplicarle que los dejara limpiarlo, Kingsley lo transportó con un traslador a las celdas del ministerio. Para Sirius, fue un gran paso adelante. De hecho, había una cama encantada para mayor comodidad. Había algunos muebles, y lo mejor de todo, pluma, tintero y una enorme colección de libros de leyes. Kingsley le quitó los grilletes una vez dentro de la celda y dijo: si necesitas algo, solo pulsa ese botón. Vendrá alguien a atenderte. Recogió los grilletes y se los entregó a su compañero, quien seguía en silencio. Sirius pensó que debía ser un aprendiz. Un abogado. Necesito un abogado. Shacklebolt asintió y dijo: creo que tu amigo, el señor Lupin, y el profesor Dumbledore se encargarán de eso. Sirius se sentó en una silla de verdad y de inmediato sintió ganas de sentarse en el suelo, pero resistió el impulso. Tenía que volver a acostumbrarse a ser humano. No le cabía duda de que, si lo juzgaban, saldría libre. Si era un juicio justo. Bien. ¿Y Kingsley? El hombre se detuvo antes de irse para observar a su prisionero. Gracias, dijo Sirius en voz baja, casi sin voz, pero se hizo entender. Kingsley asintió. Tienes guardia a las 24 horas. Tu abogado debería llegar pronto. Descansa. Te ves fatal. El auror alto y negro se marchó en un remolino de su colorida túnica. Ah, pero huelo a mierda. Porque quiero que me huelan desde la galería. El olor a mi mierda debería manchar sus narices de sangre pura para siempre. Sí, Sirius era un hombre amargado y furioso. Kingsley rió. Ese es el espíritu, Black. Seré uno de los que estén atrás con un pañuelo perfumado sobre la nariz. Le guiñó un ojo al hombre antes de irse y Sirius oyó cómo se cerraban los numerosos cerrojos, recordándole que quizá estuviera a prueba, pero que no era libre. Todavía no. Durante los días siguientes, recibió numerosas visitas de su abogado, Benjamin Pepper. Era un hombre corpulento de mediana edad que se parecía mucho a Mark Twain, o a ese general Muggle Sanders y su franquicia de pollos. Tenía el pelo blanco bien cuidado, un bigote de manillar bien cuidado y unas patillas gruesas que no se unían en la barbilla. En sus primeras visitas, le pidieron que contara su historia desde el principio. Lo hizo sin interrupciones la primera vez y luego, la segunda, hizo muchas preguntas de seguimiento. Sirius pensó que Pepper era un buen tipo, aunque conjuró un hechizo de cabeza de burbuja porque Sirius olía a muerto. La única vez que discutieron fue sobre cómo Sirius planeaba asistir al juicio con la apariencia de alguien que había salido arrastrándose del trasero de un cadáver. Le aseguraron que aún podría transmitir su mensaje mediante pruebas fotográficas. Y la gente tiende a juzgar injustamente a los demás basándose solo en las apariencias. Parecía culpable, por lo tanto, votarían por él. Sirius finalmente accedió. No arriesgaría su libertad. Así que trajeron a un fotógrafo y le tomaron fotos. Tuvo que admitir que las fotos que le mostraron se veían horribles. Casi vomitó al verlas. Kingsley lo acompañó a las duchas y, sin decir palabra, le entregó lo que parecía jabón para toda la vida. Úsalo bien, entonó con voz grave. Sirius se rió, tomó una pastilla y se metió en la ducha para luchar. Quizás podrían verlo mejor si estuviera limpio. Se puso bajo un chorro interminable de agua caliente y dejó que ésta arrastrara años y años de suciedad. Mañana. Mañana les mostraría. Mañana lo verían. Sirius se frotó la piel hasta que se le quemó la piel. No supo cómo, pero Kingsley lo encontró acurrucado bajo el agua, llorando desconsoladamente. Kingsley Shacklebolt era un hombre de honor. También era un Hufflepuff. Leal hasta la médula. Recordaba a Sirius y James. Formaban una pareja formidable. Eran uña y carne, y recordaba a los mejores amigos. Hubo numerosas ocasiones en que uno u otro se lanzó a las maldiciones del otro.
Era una cuenta regresiva quién había salvado más la vida de quién. Cuando James dejó la fuerza para esconderse con su esposa e hijo, nadie habría predicho que Sirius Black lo traicionaría. Y ahora, Kingsley estaba cada vez más convencido de su inocencia. Ver al hombre sollozando que una vez fue uno de los mejores aurores de la historia fue desgarrador y más de lo que Kingsley podía soportar. Con un movimiento de varita, secó al mago, lo vistió con una túnica limpia y lo llevó flotando hasta una silla donde realizó un encantamiento para cortarle el pelo. Se aseguró de hacerlo bien. Luego consiguió que Sirius se calmara lo suficiente como para afeitarse su barba despeinada. Le costó un poco, pero para cuando el auror terminó, Sirius parecía humano de nuevo. Nunca mencionó el colapso de Sirius, simplemente lo acompañó de vuelta a su celda. Sirius notó que ni siquiera le volvió a poner los grilletes. Fue más tarde que Sirius encontró el coraje para mirar más allá de su vergüenza y agradecer la bondad que le mostró el auror. Durmió en una cama de verdad, con ropa limpia, con la piel limpia, en una habitación limpia, sintiéndose limpio. Mañana esperaba tener también un borrón y cuenta nueva. Capítulo 12. ¿Me ves ahora? Capítulo 12. La frustración de Harry se desbordó. Pero Remus, no lo entiendo. Es mi padrino. Fueron mis padres. Quiero estar allí. Quizás por primera vez, Remus se arrepintió de haberle contado a Harry sobre el juicio. Se pasó una mano por el pelo canoso y suspiró. Lo sé, cachorro. Y es bueno que quieras estar allí. Pero no puedes. Harry frunció el ceño, sus ojos verdes brillaron. ¿Por qué no? Remus arqueó una ceja con expresión irónica. Bueno, podrías, pero entonces todos descubrirían que te alejé de tus parientes muggles. Te enviarían directamente de vuelta con los Dursley, y yo acabaría en Azkaban, probablemente en la misma celda de Sirius. Harry parpadeó, su expresión pasó de la ira a la alarma. Espera, ¿irías a la cárcel por llevarme? Sus pequeñas manos se apretaron a los costados y miró nervioso hacia la puerta, como si esperara que los aurores irrumpieran en cualquier momento y se llevaran a Remus. El peso de su preocupación era demasiado para un niño de 11 años, y Remus podía notarlo en la tensión de sus hombros. Exhaló lentamente, inclinándose hacia adelante para tranquilizarlo. Remus negó con la cabeza, con una pequeña sonrisa cansada en los labios. Harry. Ninguna cárcel muggle podría detenerme, y ningún policía muggle podría atraparme. Soy un mago. Claro, un muggle podría tener suerte y dispararme, o si no estuviera atento y me pusiera delante de uno de sus coches, claro, supongo que podrían hacerme daño. Pero es muy improbable. Extendió la mano, alborotando el pelo de Harry, con la esperanza de aliviar la angustia del chico. No tienes que preocuparte por eso, ¿de acuerdo? Remus estaba seguro de que el mensaje tranquilizador se estaba perdiendo. Suspiró e intentó recomponerse. La cuestión es que, hasta ahora, nadie en el mundo mágico sabe que has desaparecido. Pero Harry, Dumbledore es el único que cree que deberías estar con los muggles. Si descubre que estás conmigo, supongo que se decepcionará, pero no me entregará a las autoridades. De hecho, sospecho que ni siquiera le importaría que estuvieras conmigo, siempre y cuando te devuelva algún día. Las protecciones de tu casa exigen que pases parte del año allí, y tu madre sabía lo que hacía. Pero no creo que pretendiera que te quedaras con los muggles todo el tiempo. Le dirigió a Harry una mirada significativa antes de continuar. Además, el mundo mágico está ocupado con otras cosas ahora mismo. El juicio de Sirius, por ejemplo. Augusta no se lo va a decir a nadie, y Neville tampoco. Ni siquiera se mencionó nuestro viaje al callejón Diagon en el Profeta. Así que, deja de preocuparte por esto, ¿de acuerdo? Harry soltó una risita, tal como Remus pretendía. Aunque sabía que una pistola muggle no era ninguna broma y que era tan letal como cualquier hechizo que un mago pudiera lanzar, la tranquilidad de Remus lo tranquilizó. Se tragó la frustración por no poder asistir al juicio y, en cambio, centró su atención en otra cosa. Remus, ¿puedes llevarte el dictáfono? Quiero saber exactamente qué sucede, cada palabra. Remus sonrió, con los ojos brillantes de diversión. Te haré algo mejor, dijo, revelando una radio antigua de aspecto extraño. Esto, Harry, es una radio inalámbrica. Creo que transmitirán el juicio. Tú y Neville pueden escuchar si quieren. El artículo del Profeta que exponía que Sirius Black nunca había sido juzgado causó revuelo, y los periodistas exigieron acceso total a las actuaciones, alegando el derecho del público a saber. Funcionó. Ahora, el juicio se transmitiría para que todos lo oyeran.
Con unas breves instrucciones, Remus le enseñó a Harry cómo sintonizarlo, asegurándose de que, aunque no pudiera estar presente, no se perdiera ni un solo momento. Incluso la abuela de Neville asistió al juicio. Como miembro del Wisengamot, Augusta Longbottom tenía voz y voto para determinar la culpabilidad o inocencia de Sirius. Remus le había prohibido explícitamente a Harry hablar del caso con ella. Lady Longbottom será una jurista justa, Harry. Pero debe mantenerse alejada de influencias externas. Harry, sin embargo, no iba a rendirse tan fácilmente. Intentó mirarla fijamente, intentando que sus pensamientos entraran en su mente. Sirius Black es inocente. Inocente. Había leído sobre magia mental en uno de los libros de Remus. Algo llamado legeremancia, la capacidad de influir y leer las mentes. Tal vez, solo tal vez, pudiera llegar a ella. Por desgracia, Harry se dio cuenta rápidamente de que era terrible. Augusta lo pilló mirándolo fijamente varias veces y le regañó por hacer muecas. Más tarde, cuando le confesó a Remus su intento fallido, el mago mayor se echó a reír. Se necesitan años de práctica, cachorro. Pero oye, sigue intentándolo, nunca se sabe. En lugar de asistir al juicio, Harry y Neville se quedarían en la mansión Longbottom, escuchando la transmisión por radio. Los elfos domésticos se habían encargado de cuidarlos. Harry odiaba esa palabra. Niñera. No era un bebé, y Neville tampoco. Eran prácticamente adultos. Bueno, casi. En cualquier caso, no necesitaban que los vigilaran. Harry llevó la caja a casa de Neville la noche del juicio. Remus estaba nervioso, mimándolo y preguntándole repetidamente si estaba seguro de que estaría bien solo. Harry tuvo que recordarle más de una vez que no estaba solo. Aún así, justo antes de cruzar la red Flu tras Lady Longbottom, Remus apartó a Harry y se arrodilló para mirarlo a los ojos. Su voz era baja y firme. Escucha, Harry. No sé si este juicio saldrá como quieres. Por tu bien, espero que así sea. Pero necesito que cuides tu corazón. Pase lo que pase, no estás solo. Y Canuto tendrá un juicio justo. Si es inocente, lo verás muy pronto. Remus dejó escapar un suave suspiro y sonrió con suficiencia. Sé bueno con Anki y Panky. Harry se partió de risa, como siempre al oír los nombres de los elfos Longbottom. Neville le había explicado que su padre les había puesto el nombre, y que eran hermanos gemelos, nacidos al servicio de la familia Longbottom. Sin dejar de sonreír, Harry asintió y dijo, no olvides darle mi carta. No lo olvidaré. Remus le apretó el hombro antes de desaparecer entre las llamas verdes. Una vez en la habitación de Neville, Harry señaló la radio con la cabeza. Llévala. Neville la agarró y luego frunció el ceño al ver la caja en las manos de Harry. ¿Qué hay ahí? Harry lo dejó con cuidado, con expresión seria. Necesito que me prometas que no le dirás a nadie lo que voy a mostrarte. Neville dudó, con la curiosidad brillando en sus ojos. Entonces asintió. Lo prometo. No era un voto mágico, ninguno de los dos lo dominaba aún, pero fue suficiente. Harry respiró hondo, abrió la caja y se metió dentro. Neville lo siguió, con el rostro arrugado por la confusión, hasta que sus pies tocaron tierra firme. Entonces se quedó sin aliento. La habitación era pequeña pero habitada, cálida, el tipo de espacio destinado a la risa y a los secretos. Y entonces los vio. El retrato estaba lleno de vida y movimiento. 4 jóvenes, vestidos con los colores de Gryffindor, descansando en varias sillas y sofás. Una placa de bronce con el nombre de los merodeadores incrustado en la base del marco. James se inclinó primero, con la mirada penetrante y una sonrisa burlona. Vaya, vaya. Un Longbottom. A Neville se le revolvió el estómago. Su abuela había hablado de ellos, pero nunca dijo mucho más allá de los hechos. James Potter había sido el padre de Harry, Sirius Black había sido un traidor, y Remus Lupin, bueno, ahora les daba clases particulares. Sus padres habían luchado a su lado, habían confiado en ellos. Frank y Alice Longbottom habían sido sus amigos. Sirius, repanchingado en su silla, lo observó con interés. ¿Te pareces a tu mamá? Neville parpadeó con fuerza. Sus dedos se crisparon a los costados y los apretó hasta formar puños. Era brillante, añadió James, con la voz más suave, con un dejo de nostalgia. Dura como una roca, igual que tu padre. Neville tragó saliva para contener el nudo en la garganta. No los recordaba antes del ataque. Solo historias. Harry, de pie junto a él, le dio un ligero codazo en el hombro. Genial, ¿verdad? Neville exhaló temblorosamente y asintió. Sí, murmuró. Sí, lo es. Había demasiado que procesar, demasiadas emociones entrelazadas en el momento. Pero no había tiempo para pensar demasiado.
James aplaudió. Bien, ahora que ya nos hemos presentado, creo que hay un juicio que escuchar. Sirius gimió. Tenemos que hacerlo. ¿Estás a prueba, Canuto?, dijo Remus secamente desde el cuadro. Creo que deberíamos. Neville soltó una risita entrecortada, y Harry le sonrió. Se conectaron a la radio, sintonizando el inicio del juicio de Sirius Black. Kingsley Shacklebolt acompañó a Sirius Black a la sala del tribunal. Cada paso resonaba contra las frías paredes de piedra. En cuanto se sentó en la silla en el centro de la cámara, gruesas cadenas de metal cobraron vida, enroscándose alrededor de sus brazos y torso, sujetándolo en su lugar. Exhaló bruscamente, pero mantuvo una expresión serena. No les daría la satisfacción de ver su incomodidad. Lentamente, Sirius alzó la mirada hacia la galería superior. El mar de brujas y magos con sus galas del Wisengamot lo observaban como si fuera algo asqueroso sacado de una bota. Dejó que sus agudos ojos grises recorrieran los rostros, fijándose en algunos familiares. Primero, Barty Crouch. El hombre permanecía rígido, mirándolo con furia como un ángel vengador. Su furia santurrona apenas ocultaba la frágil debilidad subyacente. Sirius se burló, despidiéndolo con un rápido vistazo. No merecía su tiempo. Entonces, Albus Dumbledore. El anciano lo miró a los ojos con profunda decepción, negando con la cabeza como si Sirius lo hubiera decepcionado personalmente. Sirius casi rió. ¿En serio? Apenas resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Dumbledore les había dado segundas oportunidades a mortífagos, asesinos, espías, pero no a él. Ni una sola vez había ido a Azkaban, ni una sola vez le había pedido la verdad. En cambio, lo había dejado pudrirse. Sirius sostuvo la mirada de Dumbledore, dejando que todo su desprecio se manifestara. El anciano parpadeó y se dio la vuelta, visiblemente inquieto. No estoy actuando como un hombre culpable debería, ¿verdad, Dumbledore? Sirius sonrió para sí mismo. Entonces por fin lo vio. Remo Lupin. El hombre intentaba mimetizarse con las sombras, pero Sirius lo atrapó de todos modos. Los ojos ámbar de Remus estaban abiertos, escrutando su rostro, llenos de una emoción que Sirius no había visto en años. Esperanza. Lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sirius tragó saliva con dificultad. Si Harry estaba realmente a salvo gracias a él, entonces le debía a Remus más de lo que jamás podría expresar con palabras. Él logró esbozar una pequeña sonrisa genuina. Entonces, antes de que pudiera pensarlo, bajó la mirada hacia un punto de la pared y la mantuvo allí. Su papel en esto era simple. Tomar el Veritaserum, decir la verdad y esperar que, por una vez, alguien escuchara. Una voz retumbante rompió el tenso silencio. Sellad las puertas. La orden amplificada de Dumbledore hizo que Sirius se sobresaltara ligeramente. A su derecha, su abogado defensor, el señor Pepper, ya había tomado asiento. Sirius ni siquiera lo había notado llegar. Tranquilo, Canuto. Inhaló profundamente, concentrándose. El señor Pepper le dio una palmadita tranquilizadora en el brazo. Pronto terminará. Sirius le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sí, murmuró. Eso es lo que me temo. Se llamó al Wisengamot al orden, y una bruja rubia con monóculo se levantó para hablar. Parecía sensata, sorteando la burocracia con una eficiencia que Sirius no había visto en el ministerio nunca. Se inclinó hacia su abogada mientras ella comenzaba a leer los cargos. Te ha puesto un galeón a que será ministra de magia en 10 años. El señor Pepper asintió levemente. Es formidable. La bruja, Madame Egones, si no recordaba mal, continuó sin pausa. Un cargo de asesinato premeditado de Peter Pettigrew y 13 cargos de homicidio por negligencia. Lord Black, ¿cómo se declara ante estos cargos? Sirius levantó la barbilla y habló alto y claro. Soy jodidamente inocente. Las exclamaciones resonaron por la sala, susurros y murmullos se extendieron como un reguero de pólvora. Su abogado lo miró furioso, siseando algo en voz baja. En algún lugar de la galería de visitantes, Sirius creyó oír una risa nerviosa. Molly, sin duda. Madame Bones permaneció imperturbable. Muy bien, Lord Black. Señor Pepper, ¿tiene su cliente alguna objeción a ser interrogado bajo Veritaserum? El señor Pepper se enderezó. Como esa es la única manera en que mi cliente puede demostrar su inocencia, señora Bones, no lo hace. Luego, más bajo, le murmuró a Sirius. No lo hace, ¿verdad? Sirius sonrió con suficiencia. Parece que me opongo. No, no iba a hacer el papel del prisionero destrozado y acobardado. Si querían verlo como algo, les daría lo único que le quedaba. La rebeldía.
Porque hoy, estar frente a brujas y magos con verdadera oscuridad manchando sus almas, viéndolos juzgarlo por un crimen que nunca cometió, estaba haciendo que su sangre ardiera. Hubo una breve espera mientras recuperaban el Veritaserum. La poción brillaba en un pequeño frasco de vidrio, y un inefable se adelantó para administrarla. Sirius apretó la mandíbula mientras le aplicaban 3 gotas en la lengua. Los efectos fueron inmediatos. Su cuerpo se relajó. La ira que latía en sus venas se desvaneció, reemplazada por una calma inquietante. Preocupaciones, miedos, resentimientos. Todo se apagó como si estuviera envuelto en algodón. Y entonces empezaron las preguntas. ¿Cómo te llamas? Sirio Orión Negro. ¿Fuiste el guardián secreto de James y Lily Potter la noche del 31 de octubre de 1981? No. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. ¿Alguna vez fuiste el guardián secreto de James y Lily Potter? Sí, al principio. Una pausa. Un destello de algo en los ojos de Dumbledore. ¿Qué pasó? Cambiamos. La voz de Sirius era desconcertantemente firme. Convencí a James para que cambiara. Pensé que era una decisión demasiado obvia. Se oyeron jadeos por toda la cámara. El ruido aumentó tanto que Dumbledore tuvo que pedir orden, con la voz mágicamente amplificada. ¿Quién se convirtió en el guardián secreto después de ti? Peter Pettigrew. La sala del tribunal estalló. Gritos. Acusaciones. El golpeteo de un mazo. La expresión de Dumbledore se había vuelto indescifrable. Madame Bones, sin embargo, lo observaba con ojos agudos y calculadores. ¿Mataste a Peter Pettigrew? No. Un silencio atónito. Sirius respiró hondo para tranquilizarse, pero la verdad brotó de sus labios sin dudarlo. Intentaba arrestarlo. Se cortó un dedo, voló la calle y se convirtió en rata antes de escapar por las alcantarillas. Se escuchó una cacofonía de voces, la incredulidad y la indignación chocaron entre sí formando un maremoto. ¿Peter Pettigrew es un animago rata? Sí. Más alboroto. Más golpes frenéticos con el mazo. ¿Y se cortó el dedo? Sí. ¿Y escapó a las alcantarillas? Sí. La voz de Sirius permaneció sin emoción, pero el peso de las palabras cayó como plomo sobre la cámara. ¿Lanzaste algún hechizo esa noche a Peter o a los muggles? Lancé un encantamiento escudo. Frunció el ceño ligeramente, como si intentara aferrarse a un recuerdo inalcanzable. No estoy seguro, creo que perdí el conocimiento. Me golpeé la cabeza muy fuerte. ¿Recibió tratamiento médico por sus heridas esa noche? No. ¿Te interrogaron bajo Veritaserum esa noche? No. Una inhalación aguda de Madame Bones. ¿Algún auroro funcionario le interrogó sobre lo sucedido? Sí, dijo con una risita hueca. No dejaba de decir que era culpa mía que James estuviera muerto. Un instante de silencio. Entonces. ¿Por qué dijiste eso? La respiración de Sirius se entrecortó. Un temblor recorrió su cuerpo, por lo demás impasible. Fue mi culpa. Su voz se quebró, ahora un susurro. Si no hubiera sugerido a Peter, si no hubiera cambiado, James estaría vivo. Fue mi culpa. Su respiración se aceleró. El efecto del suero se estaba disipando. La emoción cruda se filtraba en sus palabras. La rata lo traicionó. Voldemort lo mató. Pero fue mi culpa. ¿Me ves ahora? ¿Me ves? Una nueva energía lo invadió, algo salvaje, algo angustiado. Empezó a forcejear contra sus ataduras, con la respiración entrecortada y errática. ¿Lo ves, maldita sea? ¿Qué me hiciste? ¿Qué hice? Maté a mi hermano. Merezco morir. No, no, soy inocente. Soy inocente. La rata lo hizo. La rata. La rata mató a James. Ahora se mecía en la silla, con las muñecas tensas contra las cadenas encantadas y la respiración entrecortada. La sala del tribunal era un caos. Madame Bones exhaló pesadamente y luego movió su varita. Finito. El hechizo se disipó y Sirius se desplomó en su silla, jadeando. La habitación a su alrededor dio vueltas. Y entonces, por primera vez en 10 años, todos vieron la verdad. Miró a Sirius, que lloraba a mares, intentando desesperadamente recomponerse mientras respiraba hondo y temblorosamente. Lo siento, dijo con la voz entrecortada. Sufro los efectos de los dementores. ¿Puedo sugerirte que encuentres la manera de matar a esos monstruos? Son criaturas de lo más viles. Una oleada de inquietud recorrió la cámara mientras brujas y magos se movían incómodos, reaccionando a la incómoda verdad que Sirius estaba expresando. Madame Bones suspiró y se giró para mirar al abogado, quien, al menos en este caso en particular, parecía tener la tarea más fácil. Tras una breve votación, ni una sola varita se alzó a favor de la condena de Sirius Black.
Absuelto de todos los cargos, anunció Madame Bones una vez contado el recuento de votos. Las cadenas que lo ataban fueron soltadas, y Kingsley se adelantó rápidamente para quitarle los grilletes. Le sonrió a Sirius y dijo: 10 galeones. Eso es lo que acabo de ganarle a Dawlish. Felicidades. Le estrechó la mano a Sirius y se quedó a su lado, haciendo de guardaespaldas. Lord Black, es usted un hombre libre. En nombre del ministerio, le ofrezco mis más sinceras disculpas por este error judicial. Aunque la administración anterior supervisó su encarcelamiento, este ministerio está más que dispuesto a rectificar sus errores. Por supuesto, recibirá una indemnización. Nos pondremos en contacto con su abogado una vez que se haya acordado el monto del acuerdo. Ninguna suma de galeones podrá reparar lo que le han hecho, pero espero que, con el tiempo, podamos trabajar juntos para garantizar que esto no vuelva a suceder. El ministro de magia pronunció estas palabras, aunque Sirius ni siquiera sabía su nombre. Recordaba vagamente al hombre, posiblemente un Slytherin al que él y James habían gastado bromas en más de una ocasión. Fudge, quizá. Sirius se sorprendió de que hubiera logrado llegar tan alto. Siempre le había parecido tan bajo. Eso demostraba que cualquiera podía ascender por encima de su posición, y cualquiera podía caer. Su mirada se dirigió entonces a Remus, el único cuya reacción le importaba. Remus sonreía entre lágrimas. Sirius le devolvió la sonrisa y articuló: gracias, lunático. Harry y Neville vitoreaban y bailaban dentro de la caja, mientras los merodeadores saltaban y bailaban dentro del marco. Era un caos total. Inocente. Inocente. Soy inocente. Canuto le sonrió a Lunático. Paga. Lunático le entregó una bolsa a Sirius con una risita resignada. ¿Alguna vez tuviste alguna duda? Pronks abrazó a su mejor amigo con fervor. Otro mago había estado escuchando la radio desde su escritorio en el ministerio. Arthur Weasley estaba revisando su papeleo habitual cuando las palabras de Sirius Black resonaron en la radio. Sobre una rata. Y un dedo amputado. Se le heló la sangre al ver cómo encajaban las piezas. Salió disparado de su escritorio, presa del pánico a cada paso. Corrió por los pasillos del ministerio, con la mente a 1000 por hora. Scabbers era un mortífago. La idea le palpitaba el corazón mientras corría. Llegó al despacho del Auror y lo encontró vacío. Todos estaban en el juicio. Por supuesto. Sin perder un segundo, Arthur corrió hacia los niveles inferiores del ministerio. La sala del tribunal y el departamento de misterios estaban allí abajo, donde acababa de concluir el juicio de Sirius. Respiraba entrecortadamente mientras corría por el pasillo, cuyos pasillos parecían interminables. Vio el ascensor y presionó el botón frenéticamente. Las puertas se abrieron lentamente y Arthur entró. El ascensor comenzó a descender, pero entonces, justo cuando pensaba que sería un viaje tranquilo, dio una sacudida brusca, haciéndole tropezar contra la pared. ¡Vamos! Gritó Arthur, agarrándose a la barandilla mientras el ascensor descendía rápidamente antes de desviarse de nuevo. «Acelera, por favor». Empezó a caminar de un lado a otro con nerviosismo, con el corazón acelerado incluso más que los movimientos erráticos del ascensor. «Rápido, rápido, rápido», murmuró en voz baja, sintiendo cómo los minutos se le escapaban con cada segundo de retraso. El ascensor dio una sacudida repentina, y Arthur maldijo en voz baja mientras se estabilizaba. Las puertas finalmente se abrieron con un suave tintineo. Salió disparado del ascensor, prácticamente corriendo por el pasillo hacia la sala del tribunal. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo y pánico. Tenía que llegar hasta Dumbledore. Tenía que advertirles sobre Scabbers. Encontró a Dumbledore y a Lister Moody de pie en un pasillo, aparentemente enfrascados en una conversación. Arthur se detuvo en seco, jadeando. «Perdón por interrumpir», jadeó, intentando controlar la respiración. «Pero necesito tu ayuda». Capítulo 13. El escuadrón de ratas. «¿Está bien, Arthur?», preguntó Kingsley Shacklebolt. Arthur estaba pálido, y cuando el pelirrojo se ponía nervioso, sudaba profusamente. Secándose la frente, Arthur forzó una risita débil. «¿Nunca sospecharías que soy un Gryffindor?». Le daba vergüenza admitirlo. Todos estaban reunidos en la sala de guerra, preparándose para invadir la madriguera y capturar una rata. Una maldita rata mortífaga. Arthur apretó los dientes, y el desagradable sonido hizo que Kingsley lo mirara alarmado. Al ver su mirada, Arthur se obligó a detenerse. Respiró hondo y murmuró: «No puedo creer que haya estado viviendo en la habitación de mi hijo. Soy un idiota. Deberían encerrarme por pura estupidez». Kingsley lo miró fijamente. «Hemos encerrado a gente por menos».
Modi se aclaró la garganta. Muy bien, escuchen. El anciano Auror observó al equipo reunido, reprimiendo una risita sombría ante el apodo que les había puesto. El escuadrón de las ratas. Su ojo mágico giraba frenéticamente, fijando a cada persona con una mirada seria y aterradora. Repasemos el plan una vez más. No quiero ningún desastre, ¿entendido? Todos asintieron. Modi se giró hacia el tablero que tenía detrás. Con un movimiento de varita, apareció un plano de la madriguera. Arthur se irá a casa como siempre. Le pondremos un hechizo de escucha para oír todo lo que diga. Su trabajo es localizar a la rata inmediatamente. Nuestros aurores estarán posicionados alrededor de la madriguera. Se iluminaron 4 puntos en el mapa. Posiciones A, B, C y D. Yo ocuparé la posición A. Beacon será la B, Camberslasey y Dawlish la de Kingsley y Parker estarán bajo capas invisibles y llegarán a través de la red Flu en cuanto Arthur dé la orden. Arthur asintió. ¿Cuál es la palabra? Modi se encogió de hombros. Solo di algo como todo despejado. Arthur suspiró. Bastante aburrido, pero bueno. Modi golpeó la pizarra con su bastón, haciendo que media sala se sobresaltara. Señaló con el dedo el punto que marcaba la conexión Flu en la madriguera. Kingsley y Dawlish vendrán por la red Flu. Según Arthur, la rata pasa la mayor parte del tiempo en la habitación de su hijo menor, aquí. Modi tocó el mapa, señalando la habitación de Ron Weasley. Todos nos desilusionaremos, por si la rata está afuera con el niño o se asoma por la ventana. Arthur ya ha llamado a Molly para avisarle que llegará un poco tarde y que no retrase la cena. Con suerte, esto evitará que la rata se siente en medio de la comida con la familia. Y es una familia grande. El caos puede surgir rápidamente. El ojo mágico de Modi giró hacia el equipo mientras continuaba. Además, Molly no dejó que los niños escucharan el juicio. Eso significa que Pettigrew podría no saber que Black fue exonerado. Arthur dice que la rata duerme la mayor parte del tiempo y es increíblemente perezosa. Esperemos que eso nos beneficie. Lanzó otra mirada severa al grupo. Arthur, sé que dices que Molly no deja que la rata coma en la mesa, pero los niños son unos mentirosos famosos. Así que asegúrate de que Ron no lleve la rata encima. Es muy importante. Pero tienes que hacerlo con sutileza. Arthur se removió incómodo mientras el equipo lo miraba con escepticismo. La sutileza no era precisamente su fuerte. Modi suspiró. Intenta actuar con normalidad. Ofreció una sonrisa inusual, casi tranquilizadora, que solo hizo que Arthur tragara saliva ruidosamente. Kingsley aturdirá a la rata, y Parker la meterá aquí. Modi señaló una jaula encantada, cuyos encantamientos estaban diseñados para sujetar a Colagusano con seguridad hasta que pudiera ser transferido a una celda del ministerio y obligado a salir de su forma animada. Modi examinó la sala. ¿Alguna pregunta? Todos negaron con la cabeza. Incluso Arthur, para entonces, se sentía lo suficientemente seguro como para recitar el plan de principio a fin mientras estaba de cabeza. Él solo quería que ese hijo de puta se fuera de su casa y lejos de su familia. Muy bien. Y recuerda, vigilancia constante. Solo Arthur saltó. Los demás ya estaban acostumbrados. Respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. Arthur cruzó la red Flu y se tomó un momento para respirar. Respira, Arthur. Por un breve y aterrador segundo, no tuvo ni idea de qué hacía normalmente al llegar a casa. Estaba hiperconsciente del hechizo que lo escuchaba, de su propio latido latiendo en su pecho. Todo le parecía extraño. Entonces Molly lo saludó, como siempre, y eso lo tranquilizó. Lo tranquilizó. Arthur. No puedo creer lo duro que te están haciendo trabajar. Uno pensaría que tendrían consideración y te dejarían volver a casa a tiempo para una comida decente. Lo envolvió en un cálido abrazo y luego se apartó para sonreírle. Te ves agotado. Ven a sentarte y comer. He mantenido tu cena en reposo. Arthur miró a su alrededor, sin ver a ninguno de los niños. ¿Dónde están los niños? Preguntó, sentándose a la mesa. Antes de que Molly pudiera responder, una pequeña explosión sacudió la sala de estar. Suspiró. Jugando al snap explosivo. Te juro que me gustaría estrangular al mago que inventó ese juego. Arthur asintió y comenzó a comer su comida tan rápido como pudo. Molly frunció el ceño, observándolo con preocupación. Cariño, ¿no comiste hoy? Negó con la cabeza, metiéndose un buen bocado de guisado en la boca. Tenía la garganta seca, demasiado seca, y le costó tragar, masticando y masticando hasta que finalmente lo consiguió. Estuvo delicioso, Molly. Gracias, dijo, poniéndose de pie bruscamente. Molly parpadeó. Qué extraño. Arthur, ¿estás bien? Extendió la mano y le presionó la frente.
Estaba sudando. Mucho. Ella negó con la cabeza. Te estás esforzando demasiado. Casi estoy pensando en enviarle un aullador a ese capataz tuyo. Estoy bien, Molly. Caminó hacia la puerta de la sala, observando la escena. Los gemelos, Hindy y Ronald, estaban sentados en el suelo, apilando cuidadosamente las cartas de Exploding Snap formando una torre. Arthur buscó a Scabbers, pero la rata no estaba a la vista. Ronald, ven aquí un momento, por favor, llamó Arthur. Ron levantó la vista y sonrió. Hola, papá. Se levantó de un salto y siguió a su padre a la cocina. No era raro que Arthur llevara a sus hijos aparte para charlar en privado, pero Molly conocía a su marido. Se comportaba de forma extraña, y ella lo vigilaba con atención. Ron, ¿recuerdas el hechizo que tus hermanos intentaron enseñarte? ¿El que amarilleaba a Scabbers? Preguntó Arthur con indiferencia. Ron asintió. Sí. Bueno, creo que sé que salió mal con el amuleto. Molly pareció escandalizada. Arthur la miró con desdén y, con un bufido, ella negó con la cabeza y se dedicó a limpiar la mesa. ¿Por qué no vas a buscar a Scabbers? Sugirió Arthur. Le echaré un vistazo a ver si puedo averiguarlo. La cara de Ron se iluminó. De acuerdo. Se dio la vuelta y salió corriendo a buscar a su mascota. No te preocupes, Molly. Todo se aclarará pronto. Arthur la tomó suavemente del brazo y la guió hacia el lavabo. Inclinándose, susurró. Todo va a estar bien. Confía en mí. Los ojos de Molly se dirigieron instintivamente a su reloj especial, el que controlaba el bienestar de su familia. Se le cortó la respiración. Cada manecilla había oscilado bruscamente hacia peligro mortal. «Arthur», susurró, su voz apenas audible por encima de los latidos de su corazón. «SHH. Actúa con normalidad, Molly. Por favor». Molly tragó saliva con dificultad, volvió al fregadero y empezó a lavar los platos con manos temblorosas. Era lo más normal que se le ocurría. La red flu se encendió, una vez, luego dos. Arthur no se dio la vuelta. Estaban allí. Momentos después, los pasos de Ron resonaron por las escaleras. Entró en la cocina, con Scabbers en sus manos, completamente ajeno a la tensión que se respiraba en el ambiente. Sonrió mientras le entregaba la rata a su padre. Arthur lo tomó, obligándose a mantener la calma, a no arrebatarle la vida a la vil criatura en ese preciso instante. Scabbers tembló ligeramente en su agarre, sus ojos pequeños y brillantes miraban a su alrededor como si percibiera que algo no iba bien. Arthur sonrió, con el rostro sereno. De acuerdo, Ron. Creo que lo que los gemelos intentaban enseñarte era un simple hechizo que cambia de color. Levantó su varita y la apuntó hacia la rata. Sin dudarlo. Dejar estupefacto. Sirius Black es inocente. Peter Pettigrew capturado. Remus leyó el titular en voz alta, con voz firme pero llena de emoción no expresada. Al otro lado de la mesa, Harry escuchaba atentamente mientras partía una tostada por la mitad. Entonces el señor Weasley escuchó el juicio y se dio cuenta de que Pettigrew era la rata mascota de su hijo. Remus asintió, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Pobre niño. Debe estar traumatizado. Harry se estremeció, apartando ligeramente su plato. ¿Cómo no sabías que Peter era el espía? Era un soplón. Remus suspiró, frotándose las sienes. ¿Sabes lo que significa la arrogancia, Harry? Harry frunció el ceño. No. Es como el orgullo. O un defecto fatal. Remus exhaló profundamente. Supongo que, nadie tenía en muy alta estima a Peter. Era un holgazán, siempre iba a la saga del resto. Supongo que asumíamos que era un mago mediocre, incapaz de algo así, pero ahora, en retrospectiva, parece tan obvio. Volvió a negar con la cabeza, con el peso de los viejos errores sobre sus hombros. Es mucho que procesar. Harry permaneció en silencio un momento, asimilando aquello. Luego, con un destello de emoción en la voz, preguntó, ¿cuándo podré conocer a Sirius? ¿Le diste mi carta? La expresión de Remus se suavizó y esbozó una pequeña sonrisa. Sí, recibió tu carta. De hecho, le encantó. Harry sonrió. Lo conocerás pronto, continuó Remus. Pero me temo que estará atrapado en San Mungo por un tiempo. ¿Y sabes por qué no puedo llevarte a visitarlo? Harry suspiró, pero asintió, entendiendo. Los Dursley, por supuesto. Pero en cuanto lo liberen, lo traeré a nuestra casa. Harry parpadeó. Allí estaba de nuevo. Nuestra casa. Nuestro hogar. Él sonrió. Genial. ¿Vas a visitarlo? Remus asintió. Por supuesto. Tenemos mucho que ponernos al día, y yo tengo mucho que disculparme, admitió, con expresión tensa mientras sus ojos repasaban de nuevo el artículo de El Profeta.
El peso de viejos arrepentimientos pesaba sobre sus hombros. Aún así, esbozó una sonrisa mientras le entregaba el papel a Harry. Quizás a los merodeadores les gustaría ver esto. Mirando el calendario de la pared, Remus anotó la fecha del día siguiente con un suspiro silencioso. Luna llena. El dolor en sus huesos ya había comenzado, un agudo recordatorio de lo que se avecinaba. Siguió adelante. Y he arreglado que pases la noche en casa de Neville mañana, quizá 2 días. Estaré un poco ocupado y quiero asegurarme de que estés a salvo. Es cierto. Nunca le mentiré a Harry si puedo evitarlo. La cara de Harry se iluminó. Malvado. ¿Puedo llevar las escobas? Remus rió suavemente. Primero necesitarás la aprobación de Lady Longbottom. Ante la expresión de incredulidad de Harry, añadió. Buena oportunidad para mostrar las habilidades de hablar en público que te he estado enseñando. Harry gimió, pero los ojos de Remus brillaron. El debate y el arte de mentir se habían convertido en temas populares para Harry y Neville, sobre todo después del juicio. Harry seguía pensando que todo había sido decepcionante. Después de todo lo que Sirius había soportado, lo mínimo que podían haber hecho era dejar que les contara a todos. Pero Remus les había asegurado que Sirius tendría su momento. En la audiencia de compensación. Allí, frente a todo el Wizengamot y transmitido por la radio mágica, Sirius por fin sería escuchado. Harry sonrió, recordando el juicio y, más concretamente, el uso tan peculiar de la vulgaridad por parte de Sirius. A él y a Neville les costó contener la risa en aquel momento. Bronx, por otro lado, se había dado un golpe en la frente. Pero bajo su exasperación se escondía una mirada de silenciosa compasión, arrepentimiento y, sobre todo, profundo alivio. La rata había sido desenmascarada. Pero eso no impidió que Colagusano volviera a aparecer en escena unos minutos más tarde, tan despistado como siempre. Los 3 merodeadores ahora estaban pidiendo activamente a Harry que rastreara al artista que pintó su retrato y que eliminara a Colagusano para siempre. Harry no podía culparlos. También quería que el traidor saliera de escena. Y cuando Sirius finalmente llegó a casa, Harry estaba bastante seguro de que tampoco querría ver la rata. Remus aceptó contactar al artista. No se había involucrado mucho con el retrato. Demasiados fantasmas, demasiados recuerdos. Pero tal vez, una vez que Colagusano se fuera, se sentiría más inclinado a visitarlo. Dejar que Cornamental le enseñara a volar a Harry había sido por el bien de Harry. Pero, siendo sincero, también lo había sido por él. Por mucho que le doliera ver a Cornamenta, una parte de él estaba aliviada. Incluso contenta. Y antes de que me olvide, cartas de Sirius. Remus sacó un grueso fajo de pergamino de su túnica, sonriendo con suficiencia. Tuvo 3 días en las celdas del ministerio para escribir, así que, los ojos de Harry se iluminaron al tomar las cartas. Gracias, Remus. Sin decir otra palabra, salió ansioso por leer lo que Canuto tenía que decir. Remus lo vio irse, con una leve sonrisa en su rostro antes de que el cansancio lo abrumara de nuevo. No tenía energía para subir la escalera a su habitación, así que se acomodó en su sillón reclinable, dejando escapar un suspiro de cansancio. En cuestión de momentos, estaba dormido. Capítulo 14, Canuto y Lunático. Remus envió a Harry a casa de los Longbottom después del desayuno, aunque Harry lo miraba con preocupación y no parecía querer ir. Remus evitaba los espejos porque sabía lo mal que se veía. Se sintió fatal al leer en los ojos de Harry el deseo de cuidar a su cuidador. Harry tenía pocos adultos en su vida a los que admirar. De hecho, Remus era la única figura adulta real en la que Harry había llegado a confiar. Era obvio que le preocupaba perderlo. Había visto sus instintos protectores hacia Neville al hablar con Remus de la historia de las branquialgas que Neville le había contado. ¿Seguro que no te estás poniendo enfermo, Remus?, preguntó Harry de nuevo. Puedo quedarme aquí y cuidarte, añadió Harry. Sé hacer una sopa de pollo buenísima. Tía Petunia me la hacía cuando Dudley estaba resfriado. Remus negó con la cabeza. No, estaré bien, Harry. Ve y diviértete con Neville. Harry finalmente se convenció de irse y Remus se desplomó en el sofá durante varias horas. Odiaba esa parte. Huesos moviéndose, músculos adoloridos y un dolor de cabeza cegador que le desgarraba el cráneo formaban parte del proceso de su cuerpo preparándose para la transformación. Finalmente se recuperó, fue a la cocina a trompicones y se preparó una taza de té. Era la hora más calurosa del día. Sentía picazón en la piel y le ardían los ojos. Miró por la ventana y notó distraídamente que sus flores parecían marchitas bajo el sol persistente. Remus miró el reloj y vio cómo el segundero daba otra vuelta.
Apoyó la cabeza en la dura mesa de madera y debió de quedarse dormido cuando de repente oyó la campanada de la Red Flu. Se incorporó, sacó su varita y se quedó mirando boquiabierto a nada menos que Sirius Black. «Hola, lunático. ¿Qué hay para cenar?», preguntó el hombre, y luego se acercó y miró la taza de té vacía de Remus. «TSK, TSK. Esto no va a funcionar». Tomó la taza y la volvió a llenar, añadiendo miel y crema como le gustaba a Remus, y la colocó delante del hombre, que seguía boquiabierto. Luego fue a la cocina y empezó a rebuscar en los armarios de Remus, y pronto tuvo una comida inglesa completa. No tienes idea de cuánto detesto la comida de hospital. Y ni me hables de la basofia que te dan en Azkaban. Empezó a cascar huevos en una sartén y tenía una sartén entera de tocino preparándose antes de que Remus recuperara la voz. «He soñado 10 años con esta comida», dijo con una sonrisa, inclinándose para aspirar los olores de la comida y sonriendo. «¿Por qué no estás en San Mungo?», preguntó finalmente Remus, tras haber creído, hasta que percibió el olor a comida cocinándose, que estaba alucinando. «Y ya comí», mencionó Remus mientras observaba a Sirius cocinar para lo que parecía un pequeño ejército. «¿Soñaste con cocinar mi comida durante 10 años?» preguntó Remus con petulancia mientras veía a su amigo vaciar sus alacenas en una sartén. «Me escapé». Sonrió, ignorando el lloriqueo petulante de su amigo sobre comerse su comida hasta la extinción. «Me convertí en Canuto, y deberías haberlo visto, lunático». Su rostro adoptó una expresión familiar. La misma que tenía después de cada broma exitosa en el colegio. Todas las enfermeras y los camilleros gritando para atrapar a esa bestia. «Es vergonzoso, lunático. O sea, si pones a Canuto en una rueda de reconocimiento con Voldemort, 9 de cada 10 brujas se desmayarán al ver al perro e ignorarán al mago tenebroso». Remus no estaba seguro de si debía responder y, en cambio, asintió. «¡Qué vergüenza!». Sirius continuó mientras tostaba pan y untaba generosamente mantequilla. «Soy el inocente Remus. Si no quiero quedarme en el hospital, no debería tener que quedarme. Iré a chequeos regulares y a mis citas con sanadores mentales. Pero había otro lugar al que tenía que ir esta noche». Dirigiendo a Remus una mirada significativa, sirvió la comida y se sentó frente a Remus. «Me he perdido 10 años de lunas llenas. No me voy a perder ni una más. Estás atrapado conmigo. Espero que la invitación para quedarme contigo y Harry siga vigente», preguntó Sirius con una sonrisa y empezó a comer como quien se ha perdido 10 años de comidas. Empujó el plato delante de Remus para compartir. «Come. Vas a necesitar fuerzas esta noche. Vamos al bosque». Remus se rió. «Estás loco. No vamos al bosque. Voy al sótano como siempre hago». Sirius negó con la cabeza. «No. Bosque». Remus negó con la cabeza. «No. En el sótano». Sirius sonrió, negó con la cabeza, metió la mano en el bolsillo y sacó una botella de poción. «La robé de San Mungo. Estaban tratando a un nuevo hombre lobo y hoy por casualidad como esta pequeña poción, llamada la poción matalobos, te permite mantener la mente mientras te transformas. Así que, a menos que normalmente seas un maníaco descontrolado, esto va a funcionar». Sirius movió las cejas. «Pues come». Señaló con el tenedor el plato lleno de proteínas y Remus cogió otra salchicha. «¿Y si no me funciona?», se preocupó Remus. Había oído hablar de la poción, pero nunca la había probado. Se habían publicado los ensayos clínicos y su creador era aclamado como un héroe. Por lo que Remus pudo deducir, la poción había sido un accidente que funcionó. Encontrar la combinación correcta por casualidad no hacía a un posimero. Así que su escepticismo crecía al tomar la botella para inspeccionarla. Los ingredientes estaban enumerados, así como las instrucciones de dosificación. Debía tomarla 1 hora antes de la luna llena. Sirius sonrió. «Solo hay una forma de averiguarlo. He oído que sabe fatal. Y si no funciona, nos hemos divertido en el bosque. No te preocupes, Canuto puede mantener al lunático a raya». Sirius echó un vistazo a su alrededor. «No, chaval. ¿A dónde lo enviaste?». Remus murmuró. «No lo envié a ningún lado. Fue a visitar a su amigo Neville. Volverá pasado mañana. Las transformaciones son mucho más difíciles cuanto mayor me hago. Ya no te recuperas como antes». Sirius instó a Remus a comer un poco más mientras él seguía devorando el festín. «No puedo negar que estoy nervioso por conocerlo. Me he arrepentido de haberlo entregado a Hagrid esa noche más de lo que te imaginas». Señaló un trozo de tocino a Remus. «¿Y tú, secuestrando al joven mago más famoso del mundo? ¿Qué harás cuando vengan los aurores?».
Sirius bromeaba a medias. Sabía que tener a Remus bajo su custodia era violar al menos 100 leyes mágicas, y probablemente también las no mágicas. Remus negó levemente con la cabeza y miró fijamente su taza de té como si lo hubiera ofendido. No lo sé. No he pensado tan a futuro. Pero creo que Lady Longbottom intervendrá si llega el caso. No creo que al ministerio le importe, mientras Harry aparezca en Hogwarts. A Dumbledore probablemente tampoco le importe, mientras pase unas semanas del verano con sus parientes para asegurar esa ridícula protección de sangre que Lily puso contra esos mugles indeseables. Juro que voy a hechizar a esos mugles aunque sea lo último que haga. Sirius asintió. Tengo una copia del testamento de los Potter. Estaba en mi bóveda. Fui a buscarla a los duendes esta mañana. Lo que no entiendo es por qué no se cumplió. Entiendo por qué no se consideró a algunos, pero ¿por qué no a Andrómeda o Minerva? Ambas habrían sido excelentes guardianas para Harry. Remus suspiró y deseó saberlo. Me da miedo preguntarle a Dumbledore ahora mismo, porque empezará a pensar en Harry y luego empezará a buscarlo, y eso lo llevará a mí. Suspiró. No sabía qué más hacer. Sirius sonrió. Bueno, menos mal que me han declarado inocente entonces. Remus no me entendía. ¿Qué quieres decir? Sirius sonrió. Bueno, mi abogado tiene una copia del testamento y ahora mismo está tramitando la custodia en el ministerio, y pronto me declararán tutor legal de Harry. ¿No tienes suerte? Hablé con Madame Bones y va a acelerar el trámite. Su única preocupación era que me dieran el alta y asistiera a sesiones de sanación mental. Pero por ley, Harry me pertenece. Estoy seguro de que Dumbledore va a tener gatitos. Remus pareció aliviado pero luego suspiró. ¿No deberías hablar con Harry sobre lo que quiere antes de hacer un montón de planes para él? Sirius parecía destrozado y dijo. No puedo creer que pienses tan mal de mí, Molly. Se lo comenté a Harry en mi carta. Y él me respondió diciendo que le parecía genial porque no quería que te metieras en problemas por llevártelo. Ha estado muy preocupado por eso. Remus recordó una breve conversación con Harry cuando le preguntó qué significaba tener un padrino. Hablaron de qué le habría pasado a Harry si Sirius no hubiera ido a Azkaban. Sirius lo habría criado y probablemente lo habría adoptado. Harry parecía esperanzado y nervioso a la vez ante la perspectiva de la adopción. La única pregunta que tenía era si Sirius lo querría o no y por qué Remus no podía adoptarlo. Remus no podía explicarlo con detalle porque no le había contado a Harry sobre la licantropía. La taza de té de Remus se llenó y los dos amigos conversaron. Bueno, Sirius habló y Remus, en general, escuchó y disfrutó de su compañía. En cierto modo, era como si nunca se hubieran separado, y en otros, como si fueran desconocidos que se conocieran por primera vez. Poco a poco, los dos amigos estaban reconciliándose. Sería un largo viaje, pero ambos estaban dispuestos a emprenderlo. Finalmente, Sirius llevó a Remus al sofá para que echara una siesta. Te despertaré cuando sea la hora, lunático. Esa noche, Canuto y Lunático jugaron juntos bajo la luna llena por primera vez en 10 años. Lloraron la pérdida de Cornamenta y aullaron juntos una canción triste en memoria de su amigo perdido. Durmieron juntos bajo la sombra moteada y la luz de la luna, felices de volver a estar juntos. Capítulo 15. Reunión. Harry se despertó antes del amanecer y se asomó a la ventana del dormitorio de Neville. Había tenido sueños turbulentos. Varias veces se había despertado con el sonido de aullidos provenientes de las mansiones que rodeaban los bosques. La luz de la luna que se filtraba intensamente a través de los grandes ventanales había atraído su mirada una y otra vez, rondando los confines de sus sueños. Le gustaba bastante la mansión Longbottom, pero no se podía describir como acogedora. Cada rincón tenía un objeto frágil o un artefacto invaluable. Tan solo la cantidad de retratos parlantes, colocados estratégicamente por toda la mansión, era alucinante para el mago criado por mugles. Generaciones de antepasados Longbottom miraban imperiosamente a los niños por encima de sus narices pintadas. Neville le dijo a Harry que sospechaba que su abuela había colocado todos los retratos para ayudarle a cuidarlo. Cuando un retrato amonestó a los niños, dejen de jugar bruscamente, Harry estuvo seguro de que su amigo tenía razón. A Harry le asombraba que a Neville le gustaran los merodeadores, teniendo en cuenta que tenía tantos retratos en casa. Pero Neville le aseguró que los merodeadores eran geniales. Incluso conocían a sus padres. Las historias que le contaban a Neville sobre cómo Frank le había propuesto matrimonio a su madre y la historia de su despedida de soltero lo hicieron reír hasta las lágrimas. Harry no estaba seguro de si eran lágrimas de alegría o de tristeza, pero supuso que probablemente eran un poco de ambas.
Harry le dio a Neville su espacio e incluso lo dejó hablar a solas con los merodeadores durante unas horas. Neville pareció apreciar el gesto y poco después se sinceró con Harry sobre sus padres y cómo los mortífagos habían atacado a los padres de Neville y los habían torturado hasta la locura. Neville le dijo que no estaba seguro de si habría sido mejor que sus padres hubieran muerto en lugar de estar como estaban. Harry y los merodeadores escucharon en silencio mientras Neville contaba la historia. Harry no pudo evitar preguntarse por las similitudes entre ellos y agradeció mucho la amistad de Neville. La mansión Longbottom tenía 4 pisos y 2 salas de elaborado mármol y cuarzo. Colores pálidos adornaban las paredes, las lámparas de araña destilaban una luz mágica, y era difícil encontrar una silla cómoda en toda la mansión. Todo era duro y tenía ángulos peligrosos. Simplemente gritaba no tocar. Harry no pudo evitar comparar la casa de Neville con la de Remus. Prefería los cómodos cojines en los que uno podía hundirse, aunque el sofá estaba desgastado y un poco hundido, y el sillón reclinable de cuero había tenido mejores días. Echaba de menos el olor a cuero y pergamino, los intensos y profundos colores de la madera natural que embellecían la casa de Remus. Harry suspiró mirando el cielo mientras se tornaba de un azul más pálido y apenas podía distinguir el canto de los pájaros. No podía quitarse de encima la preocupación que sentía por Remus. Realmente se veía mal, casi como si hubiera sentido dolor. Miró a Neville, dormido en la misma cama Queen Sise del otro lado de la habitación. Probablemente dormiría durante horas. Harry miró hacia la esquina donde estaba apoyada su escoba y se mordió el labio, intentando decidir qué hacer. Podría regresar antes de que nadie se diera cuenta de su partida. Simplemente iría a ver a Remus, se aseguraría de que estuviera bien y volaría de vuelta enseguida. Tardaría como máximo media hora. Conocía el camino. Remus, Neville y él habían volado entre las 2 residencias varias veces. Pasó unos minutos intentando convencerse de no emprender la aventura. ¿No debería al menos decirle a alguien a dónde iba? Finalmente. Tras tomar una decisión rápida, fue al escritorio de Neville y encontró una pluma, un tintero y un pergamino. Escribió rápidamente. Fui a ver cómo estaba Remus. Vuelvo pronto, Harry. Asintiendo con satisfacción, dejó la nota en su almohada, a la vista de todos. Se vistió lo más silenciosamente posible, cogió su escoba y abrió la ventana de par en par. Con cuidado, se subió al alféizar y, tras una última mirada a Neville para asegurarse de que seguía profundamente dormido, sacó la escoba por la ventana y se subió de un salto. Pateando el muro de piedra, se elevó rápidamente y silenciosamente, flotando sobre la extensa mansión, orientándose, y luego salió disparado hacia la cabaña. Fue fácil de encontrar, solo tenía que seguir el río. Una serpiente plateada bajo la luna que desaparecía rápidamente lo guió a casa. Justo cuando divisó el prado y la cabaña, también notó movimiento debajo de él. 2 hombres, uno ayudando a otro, se tambalearon hacia la cabaña desde el refugio del bosque. Harry se concentró y lo reconoció justo cuando la luz de la mañana se cernía sobre el bosque, incendiando el cielo. Harry gritó y se abalanzó para quedar en un elegante vuelo estacionario junto a Remus. ¿Está bien? El pánico y el miedo superaron toda precaución. Saltó de la escoba y rodeó la cintura de su guardián con un brazo, intentando ayudarlo. Remus parpadeó al ver al joven que parecía materializarse a su lado. ¿Se había aparecido? Recorrió con la mirada a Harry y notó su cabello alborotado y la escoba en la otra mano. ¿Volaste hasta aquí? ¿Solo? Pensó, aunque posó la mano en el hombro de Harry, aparentemente agradecido por el apoyo. Entre Sirius y Harry, pronto lograron acomodar a Remus en el sillón reclinable con una taza humeante de chocolate caliente en las manos. Solo entonces Harry se dio cuenta de que había estado ignorando las preguntas de Sirius y de Remus. Bueno, no lo ignoraba a él realmente, solo estaba distraído tratando de acomodar a Remus, pero ahora que lo estaba, Harry no sabía qué decir. Al parecer, Sirius tampoco. El hombre y el niño se miraron, y Harry se sonrojó y bajó la mirada al ver que Sirius seguía mirándolo como si viera un fantasma. ¿Te pareces a tu papá? Bueno, a tu papá cuando tenía 11 años. Sirius intentó sonreír, pero no le llegó a los ojos. Había demasiado dolor en ellos. Harry no vio la mirada, pero la oyó. El sonido que hace un hombre cuando intenta no llorar. Como su voz tembló ligeramente, se volvió más ronca. Solo que tienes los ojos de tu madre. Sirius negó con la cabeza y se giró bruscamente hacia la cocina. Harry no sabía qué decir. Sirius se veía muy distinto a su retrato. De repente, Harry comprendió a qué se refería Remus cuando dijo que no era él mismo.
Remus interrumpió el momento con un comentario irónico. Entonces Harry. ¿Le dijiste a alguien que vendrías a casa? Harry negó con la cabeza y dijo. No, señor. Le dejé una nota a Neville. Sirius aprovechó el momento para servirse tazas de chocolate caliente a Harry y a él mismo, lo que le obligó a dejar de temblarle las manos y a respirar con normalidad. Una vez calmado, acercó la reconfortante taza de chocolate a las frías manos de Harry. El paseo matutino le había dado frío al niño y seguía temblando. Sirius se acercó a él, le echó una manta sobre las piernas y sonrió. ¿Así que estabas preocupado por Remus y decidiste venir a ver si estaba bien? Harry asintió. Sí, señor. Sirius palideció. ¿Señor? No, 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 Harry. Cualquier cosa menos señor. Por favor, llámame Sirius. Sonrió. Harry asintió. Sirius. Luego le devolvió a su padrino una sonrisa tímida. Remus se aclaró la garganta para llamar su atención. Aunque aprecio mucho tu preocupación, Harry, no puedo permitir que vueles solo. Podría haber pasado cualquier cosa y habrían pasado horas antes de que alguien se enterara. Miró a Sirius, sabiendo que éste estaba a punto de protestar en nombre de Harry. Harry no podía ver la mirada fulminante que Sirius le lanzaba a su mejor amigo. Pero Remus simplemente le devolvió la mirada a Black sin complejos. Sirius suspiró. Tiene razón, Harry. Lo que hiciste fue imprudente. Aunque elogio tu lealtad y valentía, al menos deberías haber despertado a Neville y avisarle para que, si no sabía nada de ti, pudiera llamar a la caballería. Incluso los merodeadores siempre usaban el sistema de compañeros. Remus parecía cada vez más indignado con cada palabra que Sirius pronunciaba. Creo que debería haberle informado a un adulto como mínimo. Pero, en fin. Debes prometerme, Harry, que no volverás a hacer algo así. Harry parecía dolido y confundido, pero asintió. Lo siento. Solo estaba preocupado. Parecía tan abatido que Sirius y Remus se sintieron increíblemente culpables, aunque por razones diferentes. Gracias, Harry. A pesar de tu comportamiento imprudente, aprecio tu preocupación y tu deseo de ayudar. Dejó su taza en la mesita de noche junto a él y miró a Sirius. ¿Puedes acompañar a Harry de vuelta? Seguro que los dos caben en su escoba. Bostezó cansado y, una vez más, Harry se preocupó por la salud del hombre. Todavía se veía pálido. Puedes volver por la Red Flu después de cenar, Harry, le aseguró Remus. Sirius asintió. Vamos, cachorro. Hace mucho que no uso una escoba. ¿Puedes enseñarme lo que me he perdido? Al haber tocado uno de los temas favoritos de Harry, el chico sonrió. Harry corrió a abrazar a Remus. ¿Estás seguro de que estás bien, Remus? Preguntó Harry. Remus percibió entonces la profunda preocupación de Harry. Podía olerla en él. Harry, te lo prometo. No es nada de lo que tengas que preocuparte. Mañana estaré como nuevo. Pasó los dedos por el pelo del chico, notando que ya necesitaba otro corte. Ve a enseñarle a Sirius a volar una escoba. Sonrió y entonces le recordó mucho a Harry el retrato del lunático. Sirius acababa de irse cuando sonó la Red Flu de Remus. Miró hacia donde la llama se encendió de verde y el rostro de Albus Dumbledore apareció dentro. Remus, muchacho, ¿te importa si paso? Remus suspiró. Había estado esperando esto, pero esperaba que llegara más tarde que temprano. Suspirando, dijo. Anoche hubo luna llena, Albus. ¿Puede esperar? Dejando que la irritación del hombre lobo se filtrara en su voz. Albus suspiró. Ojalá pudiera. Intentaré ser breve, Remus. Remus suspiró y dijo. De acuerdo. Adelante. Dumbledore entró por la Red Flu con un gesto elegante y se sacudió el polvo con un movimiento de varita. ¿Cómo estás, muchacho? Preguntó el director con una mirada perspicaz a su antiguo alumno, quien lo observaba con enojo. Observó el cansancio, la tez pálida, las ojeras, las canas prematuras y las cicatrices malditas que marcaban sus rasgos finos. Estoy de maravilla, Albus. ¿Qué quieres? Remus no pretendía enfadarse. Si no venía de la luna llena, quizá le sería más fácil controlar sus emociones. Albus suspiró. Sé que estás enojado, Remus. Es comprensible. Remus negó con la cabeza. Albus, no puedo hablar contigo de esto ahora. Albus tuvo la decencia de parecer avergonzado. Remus, solo me gustaría que hablaras con él en mi nombre. ¿Organizar una reunión? Remus negó con la cabeza. Por favor, Remus. Estoy seguro de que va a solicitar la tutela de Harry. Sería un error. ¿No te das cuenta? Remus suspiró. Albus, vete, por favor. Hablaré contigo cuando no tenga ganas de vomitar sobre tu extravagante túnica rosa.
Albus se fue rápidamente después. Remus gruñó. Estúpido entrometido. Antes de caer en un sueño exhausto. Capítulo 16. ¿Me quieres? Sirius siguió a Harry hasta el prado, donde montó en la escoba con Harry delante. Quedémonos aquí arriba un rato, dijo Sirius cuando Harry los llevó por encima de las copas de los árboles. La mañana estaba llena de promesas doradas y ambos no recordaban haber visto nada más hermoso que el sol convirtiendo las copas de los árboles en bronce dorado y un cielo azul pálido del que no se podía ver el final. Sirius miró a Harry, quien estaba fascinado por el sol que convertía el paisaje en oro. Por un instante, Sirius recordó cómo, no hace mucho, el breve rayo de sol en su celda le traía tanto dolor y pérdida. De repente, sintió un profundo aprecio por la calidez de su piel. La presencia de Harry le brindó más sanación que cualquier poción o hechizo. Sintió que los últimos grilletes de Azkaban se le escapaban del alma. Por primera vez, se sintió verdaderamente libre. Lo abrazó suavemente, y Harry se apoyó en él con un suspiro de satisfacción. El amor lo invadió y se deleitó en él antes de dejar que sus pensamientos divagaran hacia lo que realmente necesitaba hablar con Harry. Sirius se aclaró la garganta, inseguro, pero sabía que era el momento. Había soñado con hablar con Harry durante años. ¿Qué diría? ¿Cómo lo diría? Todas las historias que le contaría. Pero todo eso se había desvanecido bajo la realidad de tener a Harry frente a él. Les prometí a tus padres que te cuidaría si algo pasaba. Lo juré por mi vida y mi magia, Harry. Pero eso no es suficiente. Ahora tienes que decidir por ti, porque la cagué fatal y fui tras la rata en lugar de quedarme contigo como debía. Miró al chico. No podía ver su expresión, pero sentía su cuerpo tensarse contra él. Deseó saber qué estaba pensando. Si me aceptas, Harry, me gustaría tener una segunda oportunidad para ser el padrino que tus padres querían que fuera. Y. Nunca dejé de quererte, cachorro. Estuve presente cuando naciste y fui la primera persona que te abrazó. Con solo mirarte a esos ojos verdes tuyos, me sentí perdido. Se controló, obligándose a superarlo. No sabía qué haría si Harry no lo quería. ¿Qué dices, cachorro? ¿Me quieres? Harry bajó la mirada hacia sus manos, que rodeaban la sedosa madera de la escoba, notando la fuerza con la que agarraba el mango, y relajó lentamente los dedos. Había contenido la respiración durante todo el discurso de Sirius. Se atrevió a creerle. No estaba seguro de cómo sucedió, pero de repente se puso a llorar y preguntó, ¿de verdad? ¿De verdad me deseas? Su voz era apenas un susurro y Sirius lo abrazó, atrayéndolo hacia sí. No hay nada que desee más, Harry, que tenerte en mi vida. Las lágrimas también le nublaban la vista. Harry asintió y finalmente pudo hablar entre lágrimas. Yo también quiero eso, Canuto. Más que nada. La pareja permaneció suspendida en el aire durante un largo rato, simplemente sosteniéndose uno al otro en alto sobre la tierra. Gratis. Amelia Bones, jefa del DMLE, estaba furiosa. Sirius Black estaba sentado frente a ella, con aspecto tranquilo, reservado y sin arrepentimiento. No tienes ni idea de la posición en la que me estás poniendo, Lord Black, gruñó casi con desdén. Y sí que tienes una idea de la posición en la que he estado durante los últimos 10 años, replicó Sirius con cierta mordacidad. Demasiados otros han pagado el precio de los errores del ministerio. No se trata solo de mí. Se calmó visiblemente y observó a la mujer frente a él. No era una rebelde ni una mariscal de campo. Era tradicionalista, neutral, salvo en cuestiones legales. Tenía límites, y él dudaba en cruzarlos por el bien de Harry. Su siguiente declaración no dejó lugar a dudas sobre cómo había terminado ese debate interno. Tengo una audiencia de compensación próxima, señora Bones. Es su decisión, y por extensión, la de los ministerios, si estoy dispuesto a perdonar o no. Que los goblins ejecuten el testamento del Potter. Actúe usted mismo como albacea si le preocupa que se cumpla la ley, ofreció galantemente. Ella puso los ojos en blanco. Cruzó las piernas con una gracia despreocupada que la irritó. La solución quedó clara, señorita Bones, en el momento en que el testamento de James y Lily Potter llegó a su escritorio. Resopló y suspiró. Que se lea el testamento y se cumplan sus disposiciones antes de la audiencia de compensación influirá mucho en mi estado de ánimo durante dicha audiencia. Podría estar muy indulgente o muy vengativo. Podía ver que estaba sacando de quicio a la bruja, pero tenía que presionar un poco más. Disfrutaba de las grietas que detectaba en su armadura. Sabes, me eligieron para Gryffindor, pero todos parecen olvidar que me crié en Slytherin. Amelia gruñó, arrojando la pluma con frustración sobre el escritorio. Podría arrestarte por intento de chantaje a un funcionario del gobierno.
Sirius simplemente arqueó una ceja, exasperante. Tenía razón sobre la ley. Ella sabía que tenía razón. Pero eso no significaba que quienes mandaban lo vieran de la misma manera, ni que apreciara la insinuación de que podían chantajearla para que ignorara la ley o pasara por alto la política oficial. Aunque en realidad, Lord Black solo pedía conveniencia. Sabía que Sirius perdería cualquier petición que presentara ante el ministerio para obtener la tutela del niño que aún vivía. Eso contradecía su afinado sentido de la justicia y la equidad. Solo la ley gobernaba ciegamente las fuerzas en juego. Las facciones de la luz y la neutral argumentarían que Sirius planeaba contribuir al surgimiento de un nuevo señor oscuro, y los conservadores gritarían lo mismo, afirmando que Sirius era el lacayo de Dumbledore. Tenía pocas esperanzas de convencer a los burócratas del ministerio de que Sirius era un guardián idóneo, sobre todo desde que se había escapado del hospital. Para ser sincera, dudaba tener muchas esperanzas, antes de que escapara del hospital, de convencer a la junta encargada de la protección de jóvenes magos para que entregaran al héroe del mundo mágico a un mago de dudosa cordura. Dolores Umbridge había sido una espina clavada en su costado y, desde luego, no era amiga de Sirius Black. La mujer había entrado furiosa en su oficina apenas una hora antes, exigiendo que arrestara a Sirius por abandonar el hospital contra la recomendación médica. Tuvo que recordarle que hacerlo no era ilegal. No le cabía duda de que la mujer tenía la intención de cambiar esa laguna legal en cuanto encontrara una pluma. Suspiró al contemplar la prueba irrefutable de que Sirius Black era el tutor legal de Harry Potter. El testamento de Potter había sido sellado por los duendes en el instante en que James y Lily murieron tras los muros de su bóveda. Dumbledore le había asegurado al Wizengamot que todas las copias del testamento eran inaccesibles. Y en aquel momento, era cierto. La bóveda Potter albergaba el original, y solo Harry podía abrirla, y solo al cumplir 17 años. La otra copia, con sellos de autenticidad, incluida, notó con enfado, la firma de Albus Dumbledore como testigo, se encontraba en la bóveda de la familia Black, accesible solo para el cabeza de familia Black, Sirius Black. Tragó saliva nerviosamente al pensar en el daño real que el ministerio, o mejor dicho, su propio departamento, le había causado a uno de sus ciudadanos más prominentes. Le repugnaba que los derechos de Sirius hubieran sido pisoteados tan descaradamente. Pero ahora parecía que los derechos de Harry Potter también habían sido pisoteados. La corrupción que se escondía tras la falta de juicio de Sirius Black aún se propagaba dentro del ministerio. Cornelius se equivocaba mucho si creía poder controlar al jefe de la casa Black. Le preocupaba que Sirius Black fuera solo la punta del iceberg en cuanto a las irregularidades del ministerio y que Lord Black estuviera a punto de revelarlo todo a menos que cedieran a sus modestas exigencias. ¿Hasta dónde llegaba? ¿Acaso la falta de juicio de Sirius era realmente un caso de registro descuidado? Bajó la vista hacia la pila de documentos que había ido creciendo en su escritorio desde que descubrió que Sirius no había tenido juicio. Había crecido exponencialmente desde que le informó de su intención de tomar al niño bajo su custodia. Su mirada pasó por alto el cuestionable nombramiento de Albus Dumbledore como tutor mágico de Harry y la orden de entregarlo a sus parientes muggles. No encontró ningún registro de que WSPS hubiera investigado al niño como se suponía. Sin embargo, encontró una notificación de excepción incluida por Dumbledore en el expediente del niño e informes anuales de bienestar de una mujer llamada Arabella Fick. La situación empezaba a apestar. La ridiculez de lo que intentaba vender, que Sirius no obtendría la custodia de su ahijado por negarse a recibir tratamiento médico, le quedó grabada en la cara divertida de dicho hombre. Tuvo la audacia de sonreírle con suficiencia. Pero la creciente evidencia de corrupción sobre su escritorio la incriminaba más profundamente que su expresión divertida. El ministerio no tenía argumentos sólidos. Si no negociaban de buena fe con Sirius, este tenía motivos para llevar su caso hasta la corona en busca de reparación. Solo había habido un puñado de ocasiones en la historia en que eso se había hecho. Pero encarcelar a un súbdito de la reina sin el debido proceso legal, especialmente cuando dicho súbdito era de la nobleza, era motivo más que suficiente para provocar la interferencia. Amelia sintió que le dolía la cabeza. Entonces, tenemos la lectura y de inmediato te otorgan la tutela de Harry, lo que prácticamente elimina el papel del ministerio para el niño de la ecuación. Amelia tuvo que reconocerlo. Era un hijo de puta listo. Hizo una mueca. Me sentiría mejor si incluyera a Cornelius en esto. Luego negó con la cabeza. ¿Y qué hay de los parientes de Harry? Vive con sus tíos, ¿verdad? ¿Qué les parece que les hayan quitado la custodia de su sobrino? No estaba preparada para la reacción que recibió.
Sirius se inclinó sobre su escritorio, cogió un expediente marrón de la pila y se lo arrojó casi con violencia. Lee eso y luego pregúntame otra vez. Parecía casi salvaje y Amelia lo pensó mejor antes de insistir. Sirius se encogió de hombros. No necesitas la autorización del ministro para ejecutar el testamento. Y me importa un comino la política. Quiero que Harry esté a salvo. Amelia frunció el ceño, pero lo que vio en los ojos del hombre frente a ella detuvo la discusión. Sirius Black era un hombre con la mirada de un padre dispuesto a todo por proteger a su hijo. Ella suspiró y asintió, pero no podía dejar que él tuviera la última palabra y gruñó. Te voy a mandar al infierno si pierdo mi trabajo por esto, Sirius. Sirius palideció un poco al ver su expresión sensata. No hacía falta ser un genio para reconocer a una mujer peligrosa. Asintió. Puedes contactarme a través de mi abogado en cuanto tengas fecha para la lectura. Se levantó para despedirse de la bruja furiosa y se disculpó antes de que cambiara de opinión. Y no te preocupes, Lady Bones, voy directamente a ver a los sanadores mentales. Después de esto, me doy cuenta de que lo necesito. Después de que él se fuera, ella echó un vistazo a la pila de papeles que Sirius le había dejado. Su mirada se posó en el misterioso expediente que estaba encima, lo abrió con cautela y empezó a leer el informe que contenía. Merlin. Jadeó. Era un informe preliminar de una investigación privada sobre la situación actual de Harry Potter en su hogar. El informe alegaba abuso infantil. Se recostó en su silla con un profundo suspiro. Voy a matarlos, murmuró y se agachó para examinar el informe con lupa. Sirius Black, idiota. Gruñó. Si Sirius le hubiera mostrado esto antes de mostrarle el testamento, su conversación habría sido muy distinta. Suspirando, llamó a su asistente y se pusieron manos a la obra rápidamente. Las lechuzas del ministerio estarían ocupadas toda la noche.